Bueno, muy buenas tardes para todos. Cuarta clase de seminario hoja cero. Esta vez voy a hablar poquito, los voy a dejar a Leo y a Emilia para que presenten los excelentes expositores que tenemos. Jóvenes como todos ustedes, una maravilla, de mucha capacidad y trayectoria, ¿sí? Así que Leo, Emilia, todo suyo, la clase de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Arranco yo, Emi. Dale. Para presentar a Juan y a Pato, un poco me comprenden las generales de la ley porque son dos amigos, son dos fenómenos además, dos profesionales de primera. Patricio Gropo es funcionario judicial, es secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial número 13, así que yo creo que nos va a brindar una excelente clase desde la órbita también del Poder Judicial. Además, hoy es el Día del Funcionario, así que lo saludamos por el día también. Ay, En el caso de Juan Acosta también es un amigo, es un excelente profesional, es profesor de la Facultad de Derecho, da la materia internacional privado, es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA también, desde hace muchísimos años, creo que 2003, 2004, le estamos deschavando un poquito la edad con eso. Y bueno, también es un profesional de la matrícula desde hace muchísimos años y es un excelente abogado de la profesión. Bien. Franco es perito, ¿sí? Perito accidentológico de la Bucetich, algo de eso nos dijeron los chicos, y estoy seguro que también nos va a poder brindar un montón de información de su especialidad de todos los días. Así que, Emi, te dejo un poquito la palabra a vos. Bueno, gracias, Leo. Sí, aprovechar que el tema de hoy es algo que importa mucho en lo que es el proceso civil, más en el tema de los daños. Así que tenemos que aprovechar que está Franco, que él nos va a poder ilustrar un poco más del lado de afuera todo lo que son las pericias, que es algo clave en un daños y perjuicios, una prueba totalmente clave e importantísima. Así que les agradezco a todos por estar, como siempre. Espero que les esté gustando todas las charlas que se vienen dando y aprovechen que la de hoy tenemos unos disertantes de lujo y además es un tema súper importante. Solo una cosita antes de comenzar, por favor recuerden tener todo su nombre completo en la identificación del Zoom para poder tomar la lista de la clase, ¿sí? No, Cachi, está bien, no me protestes que te estoy viendo, ya sabemos que sos vos, no importa que no pongas el nombre completo. Bueno, ahora sí, disculpen la intermisión, los escuchamos, no sé quién arranca. Arranco yo. Patricia, Bueno, te escuchamos. bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la unidad de graduados. Siempre es grato que me inviten a disertar. No sé por qué lo siguen haciendo. Sé que debe ser por la amistad que me une con Leo, ahí, con Vero, con Emilia y con Federico, porque ya he dado unas cuantas y siguen reincidiendo y me siguen invitando. Pero bueno, de este lado les agradezco. Por otra parte, felicitar a los 123 asistentes que veo, porque siempre es bueno hacer este tipo de cursos para jóvenes abogados. Yo digo jóvenes abogados, no importa la edad, porque nunca importa la edad para estudiar una carrera universitaria. Es más, yo siempre digo que es válido estudiarla de grande, más válido que de joven, porque de grande uno tiene otras preocupaciones de familia y laborales que de joven usualmente no las tiene. De manera que me parece muy interesante que se hagan estos cursos, muy interesante y los felicito por hacerlos. A mí me ha tocado disertar varias veces ya en Olavarría, en Tandil, cuando trabajé en otro departamento judicial, también aquí en Mar del Plata, y siempre es bueno hacer herramientas, más allá de lo que nos brinda la facultad de formación de grado, ir haciendo este tipo de cursos para la introducción al ejercicio profesional. Ya entrando, porque tenemos más o menos, según lo que hablamos con los chicos, con nosotros los disertantes, tenemos más o menos 25 minutos cada uno para después dar lugar a preguntas. No quiero demorarlos con prolegómenos. Sí, algo interesante fue cuando nos dieron el tema de prueba, dije, bueno, qué lindo tema, me gusta mucho el tema de prueba, lo he dado varias veces en procesal civil, materia de la cual doy hace 4 años, pero qué amplio que es este tema. Entonces lo que diseñó el doctor Acosta, que fue el que me convocó, de forma directa fue, hagamos una cosa. Vos, Patricio, quienes habla, que soy secretario judicial, habla de la parte de prueba, pero desde una óptica desde el Poder Judicial. Acto seguido va a seguir el doctor Acosta, que es abogado litigante, abogado de la matrícula, y les va a dar una visión de cómo ofrecer la prueba, de qué particularidades ver desde el abogado litigante. Y en una tercera parte de la charla, es quizás lo más importante, y acá le tiro un poquito de presión a Franco, él es perito mecánico. ¿Y por qué buscamos un perito mecánico? Además, para ponerlo nervioso, porque fue alumno mío. Porque los primeros juicios que les van a tocar a ustedes, independientemente de los juicios ejecutivos, que son los más sencillos, o quizás una sucesión, de procesos de conocimiento, que es de lo que vamos a hablar hoy, y que tienen un poquito más de complejidades habitualmente,
normalmente los primeros casos que les llegan a los jóvenes abogados son accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los países, como decía Carlos Nino, en el cual el deporte nacional es violar la ley, entre ellas la normativa de tránsito. De manera que hay accidentes de tránsito en todas las ciudades del país y hay mucha litigiosidad por este tema. Por eso nos pareció interesante llamar a un perito mecánico, ¿para qué? Para que les diga al momento de ofrecer la pericia mecánica, simplemente la prueba madre en ese tipo de procesos, qué punto de pericia ofrecer, qué es lo que tienen que mirar, qué no. No me quiero meter en el tema de Franco, pero sí es interesante, por ejemplo, cuando piden pérdida de valor venal, que es cuando el automotor sufre un daño estructural, pierde un valor, aunque uno lo arregle, pierde un valor de reventa. Eso únicamente puede ser reclamado si se pidió una pericia mecánica. Por eso es que es muy interesante introducir dentro de lo que es prueba, esa prueba en forma específica. ¿Por qué? Porque son los procesos que suelen llegarles por primera vez a los jóvenes abogados. Después, cuestiones societarias, cuestiones de quiebras, normalmente las tendrán que derivar cuando recién les llegue, pues son cosas complejas, y las irán viendo cuando avancen. Por eso es que nos pareció interesante incluir en forma particular una prueba, la prueba pericial mecánica, con un experto en el tema como es Franco, porque probablemente les toque eso al iniciar la profesión. Vuelvo a mi tema. Yo voy a hablar sobre la prueba vista desde el ámbito del Poder Judicial. Me vino bárbaro que me convoquen para esto porque el tema de prueba en los últimos años ha quizás sido uno de los que más se ha dado que hablar. ¿Por qué? Porque ustedes seguramente han escuchado hablar de lo que se llama Programa de Justicia 2020. Seguramente lo habrán escuchado en televisión, en un diario, en la facultad. ¿Qué es el Plan de Justicia 2020? Es un plan que diseñó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en forma conjunta con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que atravesó en forma transversal varios fueros. En lo que nos convoca, que es el Fuero Civil y Comercial, Justicia 2020 se ciñe únicamente al periodo probatorio. Por eso es que me vino bárbaro que nos elijan para dar prueba, porque desde la óptica judicial el tema de prueba ha tenido mucho movimiento. ¿Qué es lo que motivó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en lo que es el proceso civil y comercial a analizar la etapa probatoria? Ni más ni menos que atacar un problema que a cualquier ciudadano, si ustedes salen a la calle y le preguntan, le van a decir, ¿qué es lo que opinan de la justicia? Dos cosas. La primera, que es lenta, y la segunda, que es corrupta. Eso es lo que dice casi todo el mundo. Sobre la segunda no me voy a despedir, porque de lo que conozco creo que es mentira, pero sobre la primera, que es que la justicia sea visualizada como lenta, en cierta parte es verdad. Ahora bien, una parte creo yo que le compete al Poder Judicial y otra parte creo que no. Sobre la parte extrajudicial, ¿qué es? Vamos a ir al ejemplo de accidente de tránsito. Si yo salgo hoy a la calle y me atropello un auto, ¿cuándo quiero que me resarzan los daños ocasionados? El mismo día. O al día siguiente, o a los 5 días. No quiero esperar. Pero sabemos que entre que le hago el reclamo al conductor del vehículo y su compañía aseguradora, entre que la compañía no paga, entre que tengo que consultar al doctor Acosta para que me asesore a ver cómo hacer el reclamo judicial, entre que me decido hacerlo, finalmente, transito la etapa de mediación prejudicial obligatoria. Ustedes saben que por ley 13.951, gran parte de los procesos judiciales tienen que transitar por una etapa de mediación que es prejudicial, con la excepción del artículo 4, que no la vamos a nombrar. Y recién ahí se interpone la demanda. Toda esa parte previa es algo de lo cual el Poder Judicial no se puede hacer cargo. Pero sí es algo que el Poder Judicial tiene que ponderar. ¿Por qué? Porque cuando el justiciable venga e interponga la demanda, ya está cansado. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar todo ese peregrinaje para poder llegar a la vía judicial. Entonces ya viene emocionalmente desgastado. Esto el Ministerio de Justicia lo tomó en cuenta por primera vez. Lo que analizó luego es, bueno, sobre esto no podemos avanzar porque es algo que no le compete al Poder Judicial, es algo extrajudicial, como les decía anteriormente. Pero sí podemos trabajar en mejorar el proceso de que se interpone la demanda en adelante. Y ahí empezaron a vislumbrar, a ver, ¿cómo podemos hacer para reducir los tiempos del proceso? Para brindar un mejor servicio de justicia. Y lo que vieron es que la mejor forma era reducir el periodo probatorio, reducir los tiempos del periodo probatorio. ¿Por qué se introdujeron en esta etapa y no en la etapa postulatoria? Porque el juez no puede disponer sobre la pretensión, sobre los hechos. Yo no puedo disponer si Verónica va a tardar en mucho tiempo en introducir la demanda, qué es lo que va a decir en la demanda, cuánto tiempo va a tardar en notificarla. Sobre esa parte, sobre la etapa postulatoria, los jueces no pueden intervenir. Pero sí podemos, yo soy secretario, ojalá algún día sea juez, pero hablo en primera persona, pero sí podemos intentar mejorar esta etapa intermedia que es la etapa probatoria. Bien, entonces, ¿qué es lo que entendieron? Que había que modificar en la etapa probatoria el rol que tenía el juez. ¿Por qué?
Porque ustedes cuando han estudiado, se acuerdan que cuando veían un proceso penal, siempre regía un principio que era el que se llamaba el principio inquisitivo, que es que el Estado investigaba. En nuestro caso, en Provincia de Buenos Aires, investiga la Fiscalía, controlada por un juzgado de garantías. En Buenos Aires, o Capital Federal, es el juzgado de instrucción. En el proceso civil y comercial se aplicaba el principio dispositivo. Y se hizo una deformación del principio dispositivo, que era entendida como, si la parte no me pide, yo no hago nada. También porque estábamos abarrotados de procesos, había pasado a ser un juez de un rol espectador. Es decir, si ustedes no impulsan el proceso, yo no hago nada. ¿Qué es lo que vino a hacer el Ministerio de Justicia de la Nación? Dijo, bueno, no, hay que rediseñar el rol del juez en el proceso en lo que es la etapa probatoria. Que pase de ser un juez espectador, no un juez director, como dice el artículo 34 del Código Procesal, sino un juez administrador. ¿En qué sentido administrador? Yo no puedo administrar cómo ustedes introducen los hechos, cómo ustedes introducen el objeto, es decir, la pretensión, pero sí puedo administrar los tiempos del proceso. ¿Bien? Para que no se alonguen injustificadamente para mejorar este servicio de justicia. Entonces, este rediseño de juez administrador implicaba que el juez modifique este rol de espectador por un rol activo, que impulse el proceso de oficio, que intervenga en todas aquellas cuestiones en las cuales el Código Procesal lo autorice. Esto, si ustedes han estudiado, Franco, que estudió procesal conmigo, lo habrá visto, contrapone un poco las ideas de lo que es el garantismo en el derecho procesal, la teoría unitaria, de profesor Alvarado Belloso y la Escuela Rosarina, en los cuales el juez, para ellos, tiene que asumir un rol de espectador, no puede intervenir en forma activa. No es la idea que siguió el Ministerio de Justicia, no es la idea que siguió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, tomando como premisa este rol, modificar este rol de juez espectador a rol de juez administrador, dijo, bueno, vamos a enfocar, vamos a modificar un poco la forma de proveer y producir las pruebas en un proceso judicial. A ustedes les puede parecer que todo esto que estoy diciendo yo, bueno, es un poquito de teoría, que no es tan importante, bueno, no es para tanto, Pato, que un juicio dure 1, 2 años, 3, 10, a lo sumo los abogados se tendrán que involucrar un poco más y actualizarlo. Bueno, no. Este rol decidioso de los jueces trajo hasta condenas en Corte Interamericana. Yo, por cuestiones de tiempo, cuando me ha tocado esta charla únicamente sobre este tema, los explicaba en detalle, pero si quieren se los nombro para que los busquen. Ha habido innumerables casos en los cuales la Corte Interamericana ha condenado al Estado argentino, por violar una garantía que está en el artículo 8, inciso primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la garantía que tiene cada ciudadano de obtener una sentencia en un plazo razonable. Un juicio no puede tardar 15 años, 20 años. Entonces, por violar esta garantía de obtener sentencia en plazo razonable, ya el Estado argentino ha sufrido condenas. Si quieren buscar casos, pongan en cualquier buscador, Google, el que sea, caso Memoli, caso Furlan, caso Fornerón. Los tres, sobre todo los últimos dos, son casos muy sensibles. El último fue el de una guarda preadoptiva, que el padre biológico perdió la posibilidad de tener la guarda de su hija por el tiempo que transcurrió. Pasaron 10 años hasta que se resolvió, se los digo bien rápidamente, y la jueza le terminó diciendo, bueno, tenías razón, pero como hace 10 años que está con la doctora Giovanello, que lo está cuidando, es mejor que ella tenga la adopción simple. Fíjense a qué punto ha llegado la desidia del Poder Judicial, a qué punto ha llegado de convalidar este tipo de situaciones. Entonces, esto que puede ser que es una cuestión teórica, porque no es tan importante, sí lo es, y de hecho, como les reitero, ha traído hasta sentencias desfavorables contra el Estado argentino en Corte Interamericana. Entonces, perfecto, Patricio, hasta ahora me has hecho un muy buen diagnóstico. La justicia es visualizada como lenta, una parte es extrajudicial, otra parte es judicial. Vamos a atacar la parte judicial, que es la que nos compete, que es la que podemos buscar una mejora. ¿Qué es lo que hizo el Ministerio de Justicia en este diseño? Creó lo que se llama Plan de Oralidad para la Justicia Civil y Comercial, que se aplica a todos los procesos de conocimiento, sea ordinario, sumario o sumarísimo. Bien, ¿cuáles son los objetivos que tiene oralizar la producción de la prueba civil? El primero, el que les decía hoy, reducir los plazos procesales. Lo que mayor tiempo solía demorar un proceso judicial era el periodo probatorio, entonces reducir los plazos procesales, y a su vez otra cosa que es muy interesante, que era garantizar lo que se llama inmediación. ¿Qué es inmediación? Si ustedes, la gente más grande, va a ver que, si alguna vez le ha tocado, ojalá que no, transitar los tribunales judiciales, jamás le conocía la cara al juez. De principio a fin, nunca le veían la cara al juez. Lo que permite Justicia 2020,
a través del plan de oralidad, es bajar un poco de ese pedestal, falso pedestal, en el cual estaban los jueces, y permitir que las partes, no solo los abogados, sino que las partes tomen contacto directo con quien a la postre va a resolver su conflicto. ¿Bien? Y a su vez permitir que el juez les explique en lenguaje claro, que ahora está muy de moda, hay cursos por todos lados, lo que se llama clareloqui o hablar claro, que es hablar en un lenguaje coloquial. Dejar un poco de lado el lenguaje técnico propio de nuestra ciencia para hablar en un lenguaje que entienda el ciudadano común. Bien, entonces los dos objetivos del plan de oralidad en la justicia civil eran, por un lado, reducir los tiempos del proceso, y por el otro, garantizar la inmediación, que las partes le conozcan la cara al juez, que puedan interactuar en forma directa con el juez. Frente a ello, se alzaron las voces que dijeron, no, para hacer esto indefectiblemente hay que reformar el Código Procesal. Gran mentira. Es verdad que hay un proyecto de reforma desde el año pasado del Código Procesal que, entre otras cosas, incorpora la oralidad en forma obligatoria. Pero no obstante ello, la mayor parte, creo que está superior al 80% de los jueces de la provincia de Buenos Aires ya aplican el protocolo de oralidad para todos sus procesos de conocimiento. De manera que, ¿por qué me interesa hablarles de esto? Porque todos ustedes que están empezando a litigar, de los 16 juzgados civiles que hay en Mar del Plata, creo que actualmente 13 o 14 ya lo aplican, 13 seguro, y hay uno que tengo dudas, por eso no quiero ser terminante. Pero 13 de los 16 ya aplican el plan de oralidad. De manera que es bueno que ustedes entiendan cómo funciona esto, porque además de ver cómo va a discurrir el proceso, a las audiencias ustedes tienen que ir acompañados de su cliente. Y está el juez y está la otra parte. De manera que si ustedes no van bien preparados, no solo van a quedar mal frente al juez, sino frente a su propio cliente. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Había que reformar el código? No, no era necesario. ¿Por qué? Porque ya el Código de Procedimientos, tal como lo tenemos ahora, tiene dos artículos, artículo 34, artículo 36, deberes y facultades de los jueces, en los cuales el juez tiene, entre diferentes principios, concentrar actos en uno mismo, que van a ser estas audiencias, citar a las partes en cualquier momento del proceso para intentar conciliar, que es lo que ahora vamos a ver, es lo que se hace en estas audiencias. De manera, no necesitamos nada extra. Si se quiere incorporar en forma expresa, como lo prevé el proyecto de reforma, bárbaro. Pero así como está, se puede aplicar perfectamente. Y de hecho se viene haciendo, que lo vamos a ver al final, con rotundo éxito. ¿Cómo aplica entonces este plan de oralidad en la justicia civil? Bueno, ni bien transitan ustedes la etapa prejudicial, la mediación frustrada, interponen la demanda de proceso de conocimiento, lo primero que hace el juez, además de analizar, que lo han visto en clases anteriores, muy bien por lo que estuve viendo, los requisitos fiscales, los requisitos previsionales, obviamente la competencia y los demás presupuestos procesales, una vez que analiza todo eso, va a dictar el primer despacho. En el primer despacho siempre lo que se hace es tenerlos por presentados, el domicilio constituido, etcétera, y correr traslado de la demanda, bajo las normas del proceso ordinario, sumario, sumarísimo, porque les reitero, estamos hablando de procesos de conocimiento. A su vez, los juzgados que están adheridos a la oralidad, que ya les digo son casi todos en Mar del Plata ya, les anticipan la adhesión a este protocolo de oralidad. ¿Por qué? Para que ustedes ya estén al tanto de que al menos se va a celebrar una audiencia oral a las cuales deberán comparecer tanto abogados como partes en forma obligatoria. Bien, entonces lo primero que va a hacer el juez es anticiparles que este proceso va a tramitar bajo las normas de la oralidad de la justicia civil y comercial. A su vez va a adoptar medidas preliminares de prueba, como ser, en el ejemplo de accidente de tránsito, pedir causas penales, pedir cámaras a la municipalidad, si es algún lugar donde está registrado el accidente, etc. ¿Para qué? Para llegar lo mejor posible munido a la audiencia preliminar. Y por último, en el primer despacho, los va a advertir sobre la posibilidad de decretar la caducidad de instancia si ustedes dejan transcurrir los lapsos procesales del artículo 310 y siguientes. ¿Por qué? Porque usualmente no se aplicaba, el instituto de la caducidad de instancia rara vez se aplicaba de oficio por los tribunales judiciales, a pesar de estar expresamente contemplado. ¿Se acuerdan lo que era caducidad de instancia? Supongo que sí, y si no, no puedo explicarlo porque es muy largo. Pero si en cada proceso discurre un tiempo sin que quien tiene la carga de impulsarlo, que usualmente es el actor, al menos en primera instancia, deja pasar ese plazo sin impulsarlo, se le puede acusar la caducidad de instancia y hacer caer el proceso. En este caso, desde los juzgados que tramitan bajo el plan de oralidad, anticipan que la caducidad de instancia se va a decretar de oficio. Bien, la idea es no sorprender a nadie, es decirle, miren, va a tramitar bajo proceso oral y a su vez, si ustedes no impulsan el procedimiento, los intimaremos y luego declararemos la caducidad de instancia. Bien, eso es lo primero que hace el juez. Se notifica el traslado de la demanda por cédula, etc. Bueno, ahora está con medios alternativos, ahora en pandemia. Contestan la demanda, tenemos traba de litis.
En el caso que existieran hechos conducentes y controvertidos, si no los hubiera, no. Si la cuestión se declara como de puro derecho, pasa el trámite normal, se llaman autos para sentencia, se dicta la sentencia. Ahora, si existieran hechos conducentes y controvertidos, que es en el 90% o más de los procesos de conocimiento, acá va a entrar a jugar el tema de la prueba en forma oral. ¿Por qué? Porque una vez trabada la litis, y acá ya entramos a la parte importante, se va a fijar una primera audiencia que se llama audiencia preliminar. ¿Bien? Entonces tenemos demanda, tenemos contestación, queda trabada la litis, tenemos hechos conducentes y controvertidos, se va a fijar una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, que se les va a notificar por cédula electrónica, lo que va a decir el juez es, primero, vamos a intentar conciliar. Segundo, si no logramos conciliar, y ahora vamos a ver qué es lo que se hace propiamente dicha en la audiencia, vamos a fijar cuáles son los hechos litigiosos, es decir, en qué no están de acuerdo las partes, en qué sí y en qué no están de acuerdo las partes. ¿Y por qué es importante esto? Porque en lo que están de acuerdo las partes no hay necesidad, de producir pruebas. En lo que no están de acuerdo las partes, y por eso es importante detallar bien cuáles son los hechos litigiosos, sobre eso va a versar el procedimiento y la producción de los medios probatorios. Entonces, el juez le va a anticipar. Primero vamos a intentar conciliar, en su defecto, es decir, si no se arriba una conciliación, vamos a fijar los hechos litigiosos y a proveer, los medios probatorios que sean conducentes. Bien, entonces, a esa fijación de audiencia es obligatorio concurrir, tanto partes como abogados. No importa si se actúa con apoderado, salvo obviamente que es una persona jurídica, porque no pueden asistir. Pero aunque la parte actúe bajo apoderado, igualmente tiene obligación de ir a la audiencia. ¿Qué pasa si no van a la audiencia? Si está justificado, ningún problema, se fija una nueva. Ahora, si es injustificado, los jueces en el mismo procedimiento de fijación de audiencia preliminar les van a fijar un apercibimiento, que normalmente es monetario, 3 o 4 ius, es lo que se suele aplicar. Puede no ser monetario. Normalmente en la práctica se aplica un apercibimiento pecuniario. Entonces, les reitero, se fija la audiencia preliminar a la cual es obligatorio que asistan tanto partes como letrados. Bien, se notifica por cédula. Tenemos fijación de audiencia, tenemos notificación, llegamos a esta primera audiencia, a esta audiencia preliminar. ¿Qué es lo que se hace en la audiencia preliminar? Ni bien comienza, lo que hace el juez, previo a identificarse, siempre tiene que asistir el juez y un funcionario letrado que lo asiste, bajo pena de nulidad. Sí o sí tiene que estar presente el juez en la audiencia, que eso es un avance importante porque con anterioridad rara vez los jueces asistían a las audiencias, ahora es obligatorio que asistan a las audiencias, acompañados por un funcionario. Lo que hará el juez, en primer término, es intentar arreglar una conciliación, intentar acercar a las partes para que se arribe un acuerdo. Esa es la hipótesis, como yo le digo, de máxima. Intentar arreglar un acuerdo que zanje el conflicto y que extinga el proceso. Como hipótesis intermedia, va a decir, bueno, reclaman 5 rubros, logramos conciliar sobre 3, el proceso continúa sobre estos 2. Una hipótesis intermedia sería conciliar en parte el litigio. Hipótesis de mínima, es decir, no logramos... el chat dígamelo después, porque no lo estoy mirando, porque me cuesta desviar la mirada, si no, frénenme. No, vamos a tener con las preguntas, tranquilo. Bárbaro, porque no le estoy prestando atención. Como una hipótesis de mínima, es decir, si no logré conciliar en forma total, tampoco logré conciliar en forma parcial, lo que se hace es trazar un plan de trabajo, es decir, bueno, vamos a ver cómo se van a proveer y producir las pruebas ofrecidas por las partes. Y acá es muy importante porque se utiliza lo que se llama la figura del contrato procesal. ¿Qué es un contrato procesal? Es un acuerdo que se celebran entre las partes y el juez acerca de cómo se van a producir las pruebas en el proceso. Bien, porque acá en materia procesal no hay orden público, no son indisponibles, de manera que uno puede elegir cómo se van a producir cada uno de los medios probatorios. Bien, entonces, les repito, hipótesis de máxima va a intentar conciliar en todo el conflicto el juez. Por eso es muy importante que ustedes, si son abogados litigantes, tengan muy bien estudiado el expediente y sepan muy bien hasta dónde están dispuestos a ofrecer, hasta dónde están dispuestos a aceptar y cuáles son las cuestiones que que consideran transigibles y cuáles no. Bien, por otra parte, en nuestro rol judicial, juez y secretario, tenemos que tener un estudio pormenorizado del expediente para poder proponer fórmulas conciliatorias. Que si alguno piensa que eso es prejuzgar, les anticipo que no. ¿Por qué no es prejuzgar? Primero porque el código autoriza, en el artículo 34 autoriza al juez a proponer fórmulas conciliatorias. Y segundo, porque en realidad nunca podría ser prejuzgamiento porque la prueba no fue producida, entonces válidamente podríamos cambiar de opinión. ¿Bien?
Entonces, para el abogado importa un esfuerzo que consiste en tener bien estudiado el expediente y saber bien qué propuestas están dispuestos a hacer si son demandados o aceptar si son actores. Y para el juez, estudiar muy bien el expediente para poder hacer propuestas válidas y en su defecto para ver cómo se proveen las pruebas. Bien, entonces vuelvo ahora. Hipótesis de máxima conciliar total, hipótesis intermedia conciliar parcial, hipótesis de mínima, no logramos arribar a una conciliación, dejamos a salvo que la instancia de diálogo siga abierta, si las partes quieren que se fije una nueva audiencia, se fija, eso no hay ningún problema, se deja abierta la instancia de diálogo, pero se pasa a una segunda etapa, que es la del proveimiento de las pruebas ofrecidas. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos con el proveimiento de las pruebas? El juez y el secretario, previo a la audiencia, analizan uno por uno todos los medios probatorios que fueron ofrecidos tanto por actor o por demandado. Todos. ¿Por qué? Porque lo que se interesa acá es evitar una mala práctica que teníamos antes, que es que se produjeran todas las pruebas ofrecidas. Reclamaban un juicio de daños por accidente de tránsito y venía Verónica y me ofrecía, bueno, Verónica no puede ser excelente como abogada, pero venía una mala abogada y ofrecía prueba pericial en arquitectura que no tiene absolutamente nada que ver y los juzgados por amplitud probatoria le decían a todo que sí. Eso, además de generar gastos innecesarios, alongaba los tiempos del proceso. Entonces ahora el juez analiza uno por uno cada uno de los medios probatorios ofrecidos y solamente va a proveer los que sean conducentes para dilucidar los hechos litigiosos. Por eso es muy importante para ustedes que son abogados de la matrícula, calculo la mayoría, o próximos a recibirse, como Anabela, que la vi por ahí abajo, que está próxima a recibirse, que trabaja conmigo, es muy importante que hagan un buen ofrecimiento de pruebas, porque si no, ustedes podrían decir, bueno, a lo sumo, el juez no me la va a proveer. Sí, pero ustedes van a quedar muy mal con su cliente porque el juez les tiene que decir el por qué no les va a proveer. Verónica, no te voy a proveer una pericial en arquitectura porque me reclamaste un daño derivado de un accidente de tránsito. ¿Qué tiene que ver un perito arquitecto en un juicio de accidente de tránsito? Nada. Entonces, ojo con el ofrecer pruebas, porque a diferencia de lo que pasaba anteriormente, acá quedan muy expuestos los abogados. ¿Por qué? Porque el juez está obligado a darles una devolución acerca de por qué no les va a proveer todos los medios probatorios que ofrecieron. ¿Bien? Entonces es muy importante que la prueba que se ofrece tenga directa relación con los hechos que uno quiere probar. ¿Bien? Eso por un lado. Particularidades que tiene cada medio probatorio. Las pruebas informativas, lo que analiza el juez y el secretario es qué pruebas son necesarias producir y cuáles se pueden zanjar en el marco de la audiencia. Una muy común, por ejemplo, es, caso de accidente de tránsito, volvemos, es librar un oficio a la municipalidad para que me diga si Franco tenía licencia de conducir, habilitante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para no producir una informativa innecesaria? Le decimos, Franco, sí, vos tenés licencia, sí, bueno, exhibila. Se la mostramos a la contraria, acá la tiene. ¿Le parece necesario librar igualmente un oficio a la municipalidad? No, doctor, la desisto. De manera que, en materia de prueba informativa, usualmente se depuran aquellas que son innecesarias por poder zanjarse en el mismo marco de la audiencia. ¿Bien? En materia de prueba testimonial de reconocimiento, es, por ejemplo, si tuve un accidente, me emiten un presupuesto con número y todo, yo debería citar al titular del taller a que venga en juicio a reconocer ese presupuesto. Como eso suele demorar y muchas veces los testigos no asisten, muchas veces por intermedio de un contrato procesal se provee como prueba informativa. Es decir, en lugar de citar al testigo a que comparezca y a que reconozca ese presupuesto, con el dispendio de cédula notificándolo, la eventualidad de que asista o no, lo reconducimos como prueba informativa. Ese es otro de los contratos procesales muy usuales. Una particularidad en torno a prueba testimonial. Ojo con el ofrecimiento de los testigos. Yo cuando he dado charlas en la facultad ponía una foto de Maradona que hacía ojo así. Si hubiese usado PowerPoint lo hubiese usado, no vine preparado. Pero ¿qué les decía? Tengan mucho cuidado al ofrecer prueba testimonial. ¿Por qué? Porque usualmente, acá deberíamos dejar de grabar, los testigos que se ofrecen en juicio normalmente están, lo que se dice, preparados o peinados, etc. El abogado le dice antes, acá el compañero Scheinhofer me dice que no es así, jamás. Yo le digo con experiencia que sí, porque aparte declaran de una forma que parecieran que fueron ellos los que estaban en el acto, y una particularidad específica. ¿Qué pasaba entonces? Antes ofrecían testigos y no había problema. ¿Por qué? Porque el juez no tomaba las audiencias testimoniales. Las tomaba un empleado, un audiencista que no cuestionaba nada. El problema que tienen ahora es que ustedes al ofrecer prueba testimonial tienen que analizar dos cuestiones. Primero, que el juez, antes de proveerlo, les va a preguntar qué es lo que querés probar con el testigo Catalina Tamone, Iraola Marcela y Cristina Páez.
¿Qué es lo que quieren probar? ¿Qué extremos quieren acreditar? Y ustedes tienen que decirle, Catalina fue testigo presencial del siniestro. Cristina fue testigo del daño moral que me causó no tener el auto durante 6 meses. Marcela Iraola fue la que me acompañaba a la clínica todas las semanas a hacer la rehabilitación, etc. Entonces, la primera particularidad, Marcela apagó la cámara, la nombré y apagó la cámara. No la voy a volver a nombrar, no se preocupe. La primera particularidad que tienen que tener, que tienen que tomar en cuenta, es que el juez les va a preguntar para qué quieren cada uno de los testigos. La segunda particularidad y más importante en esta prueba testimonial es que el juez, no, está bien, no, pensé que era Marcela, es que el juez también va a interrogarlos. Entonces, si ustedes trajeron un testigo preparado, tienen un riesgo que es, ustedes hagan las preguntas que quieran, pero después el juez le va a preguntar, sí, ¿esto qué dice? ¿Y qué color era el auto? ¿Y en qué sentido venían? ¿Y quién venía a exceso de velocidad? De manera que si estaba preparado, nosotros nos solemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque el lenguaje gestual, es muy difícil de disimular. Salvo que traigan un actor, un muy buen actor, es muy difícil de disimular. Entonces, en torno a prueba testimonial, ojo con los testigos que ofrecen. Que sean testigos reales, no esos testigos preparados. ¿Por qué? Porque el juez los va a interrogar en forma libre, el juez tiene facultades para interrogarlos en forma libre en el marco de la audiencia testimonial, que se hace en una vista de causa que lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Otra cuestión a tomar en cuenta en torno a lo que es prueba testimonial, la carga. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando ofrecen prueba testimonial, en principio, se lo cita por cédula a los testigos. Lo que se intenta hacer en el marco de la audiencia preliminar, para evitar liberar cédulas y cobrar sin diligenciar, etc., y tener que volver a fijar nuevas audiencias, es que cada parte que ofrece un testigo asuma la carga de hacerlo comparecer. Si Franco ofreció a Paola, Florencia y Cristian, le decimos, Franco, ¿usted quiere asumir la carga de hacerlos comparecer a la audiencia que la vamos a fijar para el día tanto? Sí, no se preocupe, doctor, yo los voy a traer. El problema que les puede acarrear esto es que si el día de la audiencia Paola, Cristian y no sé a quién más nombré, no asisten y no hay un motivo justificado, antes tenían lo que se llamaba audiencia supletoria, en los cuales, si no asistían en forma justificada, tenían que venir a la audiencia supletoria y los traía de las pestañas la policía. Ahora no se fija más audiencia supletoria. De manera que, si ustedes asumieron como abogados la carga de hacerlos comparecer, el testigo el día de la audiencia no viene, y no hay un motivo válido que acredite la ausencia justificada, le van a decretar la caducidad de la prueba. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos de caducidad probatoria de testimonial es cuando el abogado asume la carga de hacerlos comparecer. De manera que, ¿cuál es mi consejo profesional en este caso? Si ustedes, en el marco de la audiencia preliminar, cuando se provea la prueba testimonial, asumen la carga de hacer comparecer a los testigos, estén seguros que esos testigos van a venir. Porque si no les conviene decir, no, mire doctor, la verdad que no tengo contacto fluido con Paola y con Cristian, entonces prefiero que se libren cédulas. De esa manera quedan cubiertos ante una eventual inasistencia injustificada de que se fije una nueva audiencia. Caso contrario, les van a decretar la caducidad de la prueba. Parece una pavada, pero pasa mucho, ¿eh? Porque los abogados se confían y dicen, sí, no se preocupe, yo lo traigo. Cuando llega la audiencia de vista de causa, un mes y pico después, no vienen, no acreditan la ausencia justificada y le declaran la caducidad de la prueba testimonial. ¿Bien? Prueba pericial. No voy a entrar en los pormenores de la pericial porque lo va a hablar Franco después. Sí, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta en la prueba pericial? Primera cuestión. Sepan que en los departamentos judiciales, en torno a lo que se llama anticipo para gastos, el anticipo para gastos es una suma que pide el perito cuando la realización de la pericia le irroga un gasto. Por ejemplo, si Franco se tiene que trasladar hasta Miramar para hacer un plano de un choque, va a tener que gastar nafta para ir a Miramar. Sobre eso va a pedir un anticipo para gastos. ¿Por qué? Porque no está obligado a desembolsarlo de su bolsillo todos los gastos que le irrogue la realización de la pericia. ¿Qué pasa con el anticipo para gastos? En el Departamento Judicial de Mar del Plata, aun cuando ustedes litiguen con beneficio de litigar sin gastos, aun cuando litiguen con beneficio de gratuidad, si es un tema de consumidores, el anticipo para gastos lo tienen que pagar igual. ¿Y por qué esto es importante? Ustedes me dicen, bueno, pero yo no tengo un peso ni siquiera para pagar el anticipo para gastos, porque existe un cuerpo de peritos oficiales que trabajan para lo que se llama asesoría pericial, que dependen de la Suprema Corte. Entonces, si ustedes litigan con beneficio de litigar sin gastos o con beneficio de gratuidad, artículo 53, si es un tema de consumidores, de la 24240, pídanle al juez, me pasó la semana pasada en audiencia preliminar, pídanle al juez que no sortee peritos, que pida que las pericias las realicen expertos de la asesoría pericial. Ahora, ojo, la asesoría pericial no tiene especialistas en todas las materias. Si piden un perito informático, por ejemplo, no hay. En ese caso tendrán que ver cómo hacen para
conseguir el dinero para abonar el anticipo para gastos si es que el perito lo pide. Entonces, primer consejo profesional, si litigan con beneficio, cualquiera de sus variantes, de litigar sin gastos o de gratuidad, y no quieren pagar el anticipo para gastos, solicítenle al juez que designe algún experto de la asesoría pericial. ¿Bien? Otra cuestión relativa al anticipo para gastos, quizás la pata floja, por decirlo de alguna manera, de Justicia 2020 en lo que respecta al proceso civil, ha sido la prueba pericial. Lo que no se ha podido hasta ahora encontrar en la vuelta. ¿Por qué? Porque hay muy pocos peritos anotados en los listados. Las malas lenguas dicen que es porque no les pagan. Cuando se regulan honorarios, Vero me hace así, no les pagan. Entonces, la realidad es que hay muy pocos expertos anotados en los listados. Entonces, al haber pocos, se colapsan rápido de pericias y no pueden cumplir con los términos que les encomienda un juez. ¿Cuáles son las variantes que se han encontrado jurisprudencialmente? Es, aunque no lo pidan, fijarle un anticipo para gastos al perito sí o sí, como un incentivo económico. Entonces, cuando el juez provee la prueba pericial en el marco de la audiencia preliminar, lo que hace es fijar un anticipo para gastos de oficio, que creo que se está fijando en 3.000 pesos actualmente. A mi juicio eso es erróneo. ¿Por qué? Porque para paliar un flagelo que no depende del Poder Judicial, como es la falta de peritos, se le obliga a las partes a desembolsar una suma de dinero en forma obligatoria. Entonces, es muy fácil, desde este lado, decir, bueno, yo fijo el anticipo para gastos de oficio, sabiendo que en realidad va a tener que venir el cliente del doctor Acosta y el cliente de la doctora Novoa a desembolsar ellos el anticipo. Entonces, ¿qué es lo que yo considero y qué es lo que si fuera ustedes como abogado le plantearía al juez, en el caso de que lo quiera fijar de oficio, que la mayoría de los juzgados lo hacen de oficio? Digo, doctor, está bien, hágalo, porque entiendo que hay pocos peritos, y si esto opera como un incentivo, más allá que sea deformar el texto del código, opera como un incentivo para que me acepten el cargo de perito y para que realicen la pericia, bueno, pero tómelo como anticipo de honorarios. ¿Se entiende? Fíjeme esta suma de 3.000 pesos, pero que esos 3.000 pesos en principio sean anticipo de honorarios, salvo que cuando Franco venga a aceptar el cargo, me demuestre que efectivamente necesitaba los 3.000 pesos para realizar la pericia. ¿Bien? ¿Esto qué permite? Por un lado, que se respete el texto del código. Es decir, anticipo para gastos solamente se fija si el perito demuestra que necesita esa suma para realizar la pericia. Si es una pericia que yo puedo hacer sentado en mi casa, que no me va a robar ningún gasto, no es justo que te lo fijen igual estos 3.000 pesos o la suma que sea en concepto de anticipo para gastos. No es justo. La mayor parte lo hacen. Entonces, el doctor Colangelo, para el cual yo trabajo, se le ocurrió esta alternativa, que es decir, yo le voy a fijar esta suma, si es que es necesario incentivarlos para que acepten el cargo, etc. La voy a fijar de oficio, pero la voy a fijar en concepto de anticipo de honorarios. Una vez que el perito acepte el cargo, si me demuestra que efectivamente las necesita, lo modificaremos y lo tomaremos en cuenta como anticipo para gastos. ¿Bien? Entonces, en torno a prueba pericial, ¿qué tienen que tener en cuenta? Si no tienen dinero para pagar los anticipos, pidan que un experto, si es que hay esa especialidad de la asesoría pericial, realice la pericia, primero. Segundo, que si le fijan un anticipo para gastos de oficio, que por qué les doy este consejo, porque casi todos lo hacen, si le fijan un anticipo para gastos de oficio, que sea en concepto de anticipo de honorarios, hasta tanto el perito se presente, acepte el cargo y justifique que efectivamente necesitaba ese dinero para poder realizar la pericia. Bien, de esa manera evitan que su cliente tenga que desembolsar una suma solamente para incentivar y paliar una cuestión que en realidad no le compete ni a las partes ni al Poder Judicial. Es algo que el Estado tendrá que solucionar de alguna manera u otra. Creo que en La Pampa ya hay una idea sobre eso, pero no me voy a despedir. Lo último que les voy a decir en torno a prueba pericial, y que es importante, porque aparte veo que de tiempo estoy medio a medio, es que ojo con ofrecer pruebas periciales que no sean necesarias. Yo les decía al comienzo, al tratar esta prueba en particular, que lo más probable es que el juez no les deje producir una prueba de pericial de arquitectura si el proceso no tiene nada que ver con ese tema o con esa materia. Ahora bien, existen algunos casos que son más espinosos. En la semana pasada, por ejemplo, en una audiencia preliminar, para probar un daño moral en materia contractual, me ofrecían una pericia médica. Una pericia psicológica y una pericia médica. Yo entendía que la pericia psicológica podía llegar a ser procedente porque los daños que le había causado, el trastorno que le había causado, una contratación defectuosa, entonces podía entender para fundar el daño moral, porque aparte del daño moral en materia contractual no se presume. Ahora, no entendía para qué quería una pericia médica. Bueno, obviamente no voy a decir qué es lo que me dijo la abogada, pero claramente no eran motivos válidos, pero insistió, y se decidió proveerle la prueba esa. Dijo, bueno, listo, ¿la querés sostener? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ojo con ofrecer pruebas periciales que no tengan nada que ver, o que sean superfluas, o que no tengan interés. ¿Por qué? Porque si la contraria
en el caso del actor, por ejemplo, si ofrecíamos esta pericia de arquitectura, si la contraria al contestar la demanda manifiesta expreso desinterés en la realización de esa pericia, si al momento de dictar sentencia el juez no tuvo en cuenta esa pericia, si no fue relevante para resolver el litigio, artículo 476 del Código Procesal, aunque ustedes ganen el juicio, las costas las van a tener para ustedes. Se los bajo un caso práctico. Si en el accidente de tránsito Verónica ofrecía prueba pericial de arquitectura, se corría traslado de la demanda, el doctor Acosta decía, manifiesto desinterés porque para mí la pericial de arquitectura no sirve para nada en este proceso. Si el juez le decía, mire doctora, me parece que esta prueba no va, no, la quiero sostener, etcétera, porque para mí es importante, bueno, está bien, se la admito. Se produce la prueba pericial en arquitectura. Yo llego al momento de dictar sentencia, dicto sentencia, y digo, no la valoro, digo, esta realidad no tenía nada que ver, no hacía a la sustancia del proceso, en ese caso las costas las va a tener que cargar Verónica, en este caso, la parte actora. Así que ojo con ofrecer pruebas periciales que no sean determinantes, que no sean necesarias para... el doctor Acosta me está amenazando por teléfono, chicos, que me apure. Que no sean necesarias para la resolución del litigio. ¿Bien? Entonces, tengan eso también en cuenta al ofrecer pruebas periciales. No ofrezcan las que no son necesarias para el proceso en trámite, porque les puede traer el problema al final del juicio de pago de costas. Ahí se cerraría esta primera audiencia, que es la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar no se va a grabar. ¿Por qué no se va a grabar? Porque la idea es generar un ámbito de confianza para poder conciliar. Entonces el protocolo en forma expresa previó que no se grabe. ¿Cómo estamos haciendo actualmente en pandemia? Bueno, en pandemia la plataforma que utiliza el Poder Judicial para llevar a cabo las audiencias preliminares se llama Microsoft Teams, que es como el Zoom, es muy similar. Lo que hacemos para poder garantizar esta confidencialidad, esta seguridad es, iniciamos la audiencia pero no grabamos toda la etapa conciliatoria, y sí empezamos a grabar la etapa del provimiento de pruebas. Bien, para poder garantizar lo que decía el protocolo de confidencialidad. Cuando todo esto se levante, que ojalá sea pronto, aunque no lo creo, van a volver a ser presenciales y no se graba nada. Bien, entonces, terminamos esta audiencia preliminar, que en plena síntesis lo que se hace es, primero intentar conciliar en forma total, si no parcial. Si no se logra conciliar, se traza un plan de trabajo acerca de cómo se van a proveer los medios probatorios, las particulares que les dije prueba por prueba, qué es lo que tienen que tener en cuenta, que es importante para no quedar expuestos con sus clientes ni con el juez. Y una vez que finaliza la audiencia preliminar, lo que hace el juez es fijar una segunda audiencia, que el protocolo dice que el plazo no debe ser mayor a 90 días en lo posible. Obviamente, si el proceso lo amerita, podrá ser mayor. La idea es que sea de 90 días o menor, para la fijación de una segunda audiencia que se llama audiencia de vista de causa. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta audiencia de vista de causa, en esta segunda audiencia? La idea es que todos los medios probatorios que se proveyeron se produzcan, estén todos producidos. Salvo dos, que son la prueba confesional y la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque esas dos pruebas se van a celebrar en el marco de esta audiencia de vista de causa, que sí se va a videograbar. ¿Por qué es importante que esto sí se grabe y lo otro no? No solo para el juez de primera instancia, que al momento de dictar sentencia, ustedes imagínense que tomamos un promedio de 7 u 8 audiencias semanales. Cuando llega el momento de sentenciar, no nos acordamos, pues es imposible acordarse, nos permite rever lo que se dijo en la audiencia, tanto las partes, si fue una absolución de posiciones, o un testigo, si fue una prueba testimonial, analizar el lenguaje gestual, y también es muy interesante para cuando los procesos se apelan. ¿Por qué? Porque cuando llega a cámara, la cámara tiene la posibilidad de, sin perjuicio de no haber estado en forma presencial, de verlo por el video y también analizar ellos el lenguaje gestual, si el testigo titubeó, si se contradijo, etc. Entonces, les reitero, esta segunda audiencia, audiencia de vista de causa, sí se videograba. ¿Qué se hace en esta segunda audiencia? Se toma la confesional, se toma la testimonial. Y además, si se produjo alguna prueba pericial, el pedido de explicaciones a los peritos se puede evacuar también ahí. Porque también la idea es que el juez le pregunte en forma directa al perito. ¿Bien? Previo a la producción de la confesional, de la testimonial y de evacuar los pedidos de explicaciones, el juez va a intentar conciliar nuevamente. Al igual que lo que hicimos en esta primera audiencia, vamos a intentar conciliar otra vez. La ventaja que tiene conciliar en esta etapa del proceso, en esta segunda audiencia, es que ya hubo mucha prueba producida. Entonces, tanto actor como demandado ya se pueden hacer una idea de si
tienen posibilidades de que se acoja la demanda si es un actor o que se rechace si es un demandado. Entonces suele ser más sencillo conciliar porque ya hay bastante prueba producida y uno ya puede hacerse un panorama de cómo va a ser ese resultado del litigio. Entonces, se abre la audiencia de vista de causa, se intenta nuevamente conciliar, si se logra, se termina y se homologa el acuerdo. Si no se logra, se toma la prueba confesional, la prueba testimonial y se evacúan los pedidos de explicación de los peritos en caso que hubiera. Una vez finalizado esto, el juez va a analizar prueba por prueba qué es lo que existe, qué es lo que está pendiente, y en caso de ser procedente va a declarar la caducidad de todas las pruebas. Ustedes saben que los supuestos de caducidad son taxativos y tienen que darse, no los voy a decir, pero tienen que darse determinados requisitos objetivos en el código, y a su vez va a analizar los supuestos de negligencia probatoria, que la negligencia obviamente se podrá dar si quien la acusa, cualquiera de las partes que la acuse, no tiene ningún medio probatorio pendiente. Bien, finiquitado todo este proceso probatorio, en el caso de que no existan pruebas pendientes, ya se podrá llamar autos para sentencia, se podrá citar sentencia y la parte más divertida, regular honorarios y pedir el giro. Entonces, resumiendo, bien, bueno, me fui un poquito de tiempo, pero bastante bien, rápido. ¿Qué fue lo importante en materia de prueba para el Poder Judicial en estos últimos años? La sanción de este protocolo, dentro de Justicia 2020, de este plan de oralidad para la justicia civil, que básicamente lo que prevé es un rediseño del rol del juez, un juez como administrador del proceso, y la fijación de dos audiencias, que les reitero, audiencia preliminar y audiencia de vista de causa. En la audiencia preliminar se intenta una conciliación, en su defecto se proveen los medios probatorios, analizándose pormenorizadamente uno por uno si es necesario producirlos o no, y en caso de ser necesario producirlo, de qué manera se va a llevar a cabo para que demore el menor tiempo posible. Y una segunda audiencia llamada vista de causa, que a diferencia de la primera sí es videograbada por los beneficios que les dije anteriormente, en las cuales se celebran la confesional, la testimonial y las explicaciones a los peritos. Una cosita más sobre confesional, y ya le dejo paso al doctor Acosta. Ojo con mantener la prueba de absolución de posiciones. Normalmente se desisten, porque rara vez redunda en algún beneficio para las partes. Pero el mantenerla, sostenerla, decir, no, doctor, yo quiero que se produzca, también conlleva un riesgo que es que, además de redactar el pliego de posiciones y que el absolvente los conteste. Luciano, bueno, después me preguntará a Luciano, pues no puedo leer abajo. Además de que se conteste el pliego de posiciones, el juez interroga en forma libre. Y el interrogar en forma libre puede hacer pisar a las partes. Y ustedes saben que la confesión de parte hace plena prueba. La confesión expresa hace plena prueba, salvo supuestos que no se van a verificar en el caso que esté el juez presente. ¿Bien? Cerrada la etapa probatoria, autos para sentencia, sentencia. Ustedes me dicen, todo muy lindo esto de la oralidad, cómo ha cambiado la forma de producir pruebas, ¿ha traído beneficios? Miren, yo este año no vi las estadísticas del Ministerio de Justicia, pero hasta el año pasado, la tasa de duración de un proceso de conocimiento, la mayor parte, era creo el 70%, se había reducido a 1 año. Y el restante a 2, casi todos. La tasa de acuerdos, conciliación, si se hizo delante de un juez, o transaccional, si se hizo por fuera de un juez y se presentó a homologar, había aumentado en un 60%. Y lo que es más importante, que creo que es la idea central de oralizar la prueba de inmediación, que era lo que les decía al principio, cambiar un poco la visión que tenía la ciudadanía sobre la justicia como lenta. ¿Saben lo que? Porque se toman encuestas, se hacen encuestas anónimas en cada audiencia. ¿Saben cuál fue el porcentaje de aceptación de la ciudadanía? Superior al 94%. De manera que, ¿esto es perfecto? No. Ciertamente no es perfecto, ya le dije por las pruebas periciales y porque la verdad que llegar al óptimo es muy difícil. Pero ciertamente ha sido un avance muy interesante, por lo menos de la óptica del Poder Judicial, y también creo que en beneficio de la ciudadanía, que a la postre es para lo que nosotros trabajamos, para intentar día a día ofrecer un mejor servicio. Les agradezco, si quieren después volvemos con las preguntas, no quiero seguir adelante para no quitarle tiempo a los chicos. No, así que Juan... podemos hacer 3 preguntas, porque si no vamos a quedar colgadas después, ¿te parece? Vale, más rapidito. Dale. Son 3 muy si son fáciles, sí. Luciano lo que pregunta es si se deja constancia del ofrecimiento cuando no hay acuerdo. ¿Cómo, perdón? Luciano, lo que te preguntaba, que no había llegado a leer, es si se deja constancia en el acta del ofrecimiento cuando no hay acuerdo, en la audiencia preliminar. Sí, claro. Supongo que estará preguntando ahora en pandemia. Porque, sí, exacto, antes no se graba. En épocas normales, que es cuando no se graba, el juez va hablando y el secretario va dejando un acta, lo que hace en primer término es decir, no se logró arribar a un acuerdo, acto seguido, la fijación de los hechos litigiosos y por último, el complemento de pruebas. Lo que estamos haciendo, se abrió un micrófono, chicos, Sí, lo que estamos haciendo ahora, que se videograba, es que a la par que uno está videograbando, ponemos compartir pantalla y yo como secretario voy redactando el acta. De manera que la parte del ofrecimiento de prueba
queda en video porque lo grabamos y a su vez queda plasmado en un acta en el expediente. Hacemos las dos cosas, pero sí queda plasmado. Si esa es la pregunta de Luciano, sí. Vamos, lo que hacemos es compartir pantalla y yo voy redactando el acta a medida que la jueza va depurando y haciendo los contratos procesales sobre cómo se van a producir las pruebas. Bien, ¿vamos con Juan? Vamos con Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, Verónica, Fecu y Emilia, por convocarme y convocar también a Pato y a Franco en esto. Y nada, mis agradecimientos porque están llevando una muy buena actividad en la facultad en este momento tan complejo de pandemia, poniéndose al hombro todo esto que hay que organizarlo y es completo. Así que mis agradecimientos y felicitaciones. Bueno, ya Pato les... ¿No se escucha? ¿No se escucha bien? ¿Me está golpeando el micrófono quizás con algo? ¿Puede ser? No sé, no, a ver, déjame ver un segundito. Se corta, como si estuviera entrecortado. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha mejor? No sé si... No. A ver. ¿No? No. Qué raro. Vos que sos joven, Juan, Qué raro. Juan, vos que sos joven, es que cuando la música tiene fritanga, hace como fritanga. Los jóvenes van a entender. Cuando escuchas música hace... Te está haciendo hacer ruido el micrófono. Eso hace, exactamente. Por eso, a ver, ahí no sé si ahí se escucha mejor, sin auriculares. A ver, díganme, no sé cómo me escuchan. Me parece que te acopla el auricular, ¿eh? Ahí está mejor, parece. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, no sé, díganme ustedes. Ahí nos sugieren que está puede comentar, pero no sé. Es raro porque siempre doy la clase en el mismo lugar y se escucha bien. No sé, por eso díganme si se escucha más o menos mejor así o no. Sí, ahí te escuchamos mejor. Ahí está un poquito mejor. ¿Se escucha mejor? Bueno, entonces voy sin los auriculares. Bueno, mis agradecimientos, Verónica, Fecu y Emilia, por invitarme en este momento. Bueno, les voy a comentar mis últimos 17 años de vida jurídica, así que voy a tratar de hacer un resumen de lo que aprendí en materia de prueba sobre la materia. Así que me puse a buscar un par de temas para fijar para que a ustedes les agrada, que me parece que es lo más importante. Así que voy a tratar de no dar una clase no de una facultad, digamos, de grado, sino de directamente tratar de buscar, digamos, algunas cosas que sirvan. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que cuando recién me recibí, encontré un fallo que siempre me llamó mucho la atención y que me ha ayudado en muchas oportunidades para cuestiones complicadas y para entender el derecho. Así que yo siempre lo tengo marcado. Y es el fallo Colalillo. Es un fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1957. Y los hechos del caso son los siguientes. Se trató de un accidente de tránsito que acaeció en la ciudad de Buenos Aires. Y se trata, bueno, obviamente de un juicio de daños donde litiga el actor, el demandado y la citada en garantía. Pero todo el juicio gira en torno a que el actor intenta probar que tenía registro de conducir automotores y que estaba habilitado en el momento del siniestro. Para lo cual, para acreditar ese hecho que invocó en su demanda, libró varios oficios a lo que era la dirección de tránsito de aquel momento de la comuna de Buenos Aires. Y el primer oficio no fue contestado, el segundo oficio reiteratorio sí fue contestado, y dice que tardaron 37 días en buscar en el registro, a ver si existía el registro del solicitante, que a través del nombre y apellido, y le contesta la dirección de tránsito que no lo pudo encontrar porque se necesitaba el número de licencia. Luego el actor encuentra el número de licencia, que era 2.630.314, se libra nuevo oficio, y la comuna, Dirección de Tránsito de Buenos Aires, contesta de que es imposible porque la última matrícula otorgada era hasta el número 448.000. ¿Qué sucede? Se dicta sentencia de primera instancia, y el juez de primera instancia merituó, como cuestión importantísima,
que el actor no había logrado acreditar que tenía registro de conducir habilitante, razón por lo cual rechaza la demanda. Pero ¿qué pasa? Y acá viene el tema importante y por qué elegí el fallo. Luego de dictada la sentencia definitiva, el actor renueva su registro de conducir y en el registro renovado, que lo obtuvo porque había perdido el anterior, se deja constancia que en septiembre de 1948, 2 meses antes del siniestro vial que se discutía en el caso de autos, ahí en el expediente, tenía registro y que se lo habían otorgado. Entonces, presenta un escrito en el expediente, digamos, entre el momento en que se dictó la sentencia y se notificaba la sentencia definitiva de primera instancia, adjuntando justamente la prueba documental que era el nuevo registro donde salía eso, digamos, esa información. Y apela la sentencia. Y llega, digamos, la sentencia apelada a la alzada, a la Cámara Nacional Civil, y la Cámara Nacional Civil reconfirma la sentencia de primera instancia y dice que esa agregación de ese documento era inoportuno por ser extemporáneo y que no había ningún motivo para modificar la sentencia dictada en primer grado. Y vuelvo a repetir, ese dato era importantísimo porque el juicio hubiese tenido una suerte totalmente distinta de haberse probado ese extremo. Luego esa sentencia de Cámara es apelada por vía de recurso extraordinario y la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta sentencia el 18 de septiembre de 1957. Entonces, el fallo me parece muy importante porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de alguna manera, analizó la situación particular y puso las cosas en su lugar. ¿Y qué dice? Dice que de alguna manera no está de acuerdo la Corte con con la decisión de la Cámara de confirmar el fallo de primera instancia, porque dice que de alguna manera no se puede renunciar a la verdad, ¿no? A la verdad. No se puede renunciar a la verdad. Dice que renunciar a la verdad es incompatible con el servicio de justicia. Y que por lo tanto, dice que las normas procesales, y en este caso las normas probatorias, deben ser de alguna manera interpretadas conforme a su finalidad. Y que la finalidad del proceso, del derrotero civil y comercial, es la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, y que ello es a donde debe estar apuntado, dirigido todo el procedimiento. Entonces la Corte dice, de alguna manera, que el hecho de que ahora se haya podido acreditar, y que todavía no estaba cerrado el expediente porque la sentencia no había adquirido firmeza, de alguna manera no es óbice para que la alzada no lo haya tenido en cuenta al momento de resolver porque tenía la verdad sobre la mesa y prefirió utilizar el principio de preclusión para cerrar la cuestión y no analizar como correspondía, que era la verdad. Y este fallo, les digo por qué, es un fallo que me parece importante porque es el nacimiento de una teoría importante que también es aplicable en materia probatoria, que es el exceso ritual manifiesto. Justamente en este caso es bien palpable, obviamente, discúlpenme, la Corte revoca, digamos, la sentencia de Cámara y la de primera instancia con ello, que era la confirmatoria, y manda a dictar una nueva sentencia que tenga en cuenta sus lineamientos, ¿no? Y lo más importante es justamente exceso ritual manifiesto. Fíjense que hay un exceso manifiesto, ostensible, en la interpretación y aplicación de la ley, en este caso de las leyes procesales y de la materia probatoria. Entonces, de alguna manera, la Cámara tuvo una interpretación disfuncional, abyecta, y prefirió dejar a la persona sin brindarle la justicia en el caso, teniendo servido en lo que es la verdad jurídica objetiva, la solución, y prefirió utilizar una norma procesal de preclusión, y la Corte dice que eso no es correcto. Entonces me parece que es muy importante esto, y este fallo es un fallo viejo, muy bien escrito y muy corto, porque la verdad que los fallos de Corte de hace más o menos 50, 60 años atrás son muy cortos, con muy pocas citas jurisprudenciales, con muy buen análisis de la plataforma fáctica. Y es muy importante porque las sentencias no solamente tienen que hacer alusión a la aplicación del derecho, sino que es muy importante el análisis del material fáctico, de lo que son las pruebas recolectadas en el expediente. Porque las pruebas, los hechos, son los presupuestos de hecho de las normas, para que las normas se apliquen. Entonces es muy importante que los jueces siempre tengan ese norte.
Así que les comento que ese es un fallo en materia probatoria que yo siempre lo tengo en cuenta cuando tengo que litigar o me pasa alguna cuestión o hay algún juez que me quiere de alguna manera no, digamos, no proveerme alguna prueba o algo cuando yo creo que es importante. Y lo que les estoy diciendo, de alguna manera, es la nueva manera de ver el proceso civil y comercial, donde siempre la verdad jurídica objetiva es una suerte del bien jurídico protegido. Y lo que les digo también es lo que está plasmado en uno de los grandes, quizás uno de los mejores autores de derecho procesal del mundo en este momento, que es Michele Tarufo, que tiene un libro, Simplemente la Verdad, donde plantea justamente eso, ¿no es cierto? Que el proceso está diseñado, tiene la finalidad de llegar a la verdad jurídica y hay que analizar hasta qué punto el juez está obligado, ¿no es cierto? Y de alguna manera tiene que, digamos, de alguna manera con las medidas de mejor prover, tiene que tratar de lograr ese resultado, porque a veces, teniendo la verdad jurídica objetiva, teniendo la verdad del caso, la sentencia se reduce a 2 carillas. Y hay veces que cuando el juez no manda a probar los hechos que debe, tiene que hacer sentencias muy apretadas, muy comprometedoras, que quizás tienen 30, 40 fojas, porque obviamente, si hay 40 páginas necesita un juez para resolver algo, es porque la cuestión no está simple. En cambio, teniendo prueba contundente, es muy simple dictar una sentencia, y si no, pregúntenselo a Patricio o a Leo, que también están en el Poder Judicial, y hay sentencias que salen rapidísimo cuando los elementos probatorios son muy claros. Así que eso es muy importante. Número 2. Segundo tema que les voy a hablar, de la buena fe procesal. La buena fe procesal es un tema importantísimo. Pues la buena fe obviamente es un mega principio del derecho, un principio general del derecho porque está de alguna manera presente en todas las ramas del derecho, en todas, y hay después una suerte de desgajo de lo que es la buena fe, y tenemos lo que se llama la buena fe procesal, la buena fe dentro del derrotero, dentro del procedimiento. Y les voy a hablar por qué de la buena fe, que me parece muy importante. Un caso que tuve yo no hace mucho, que también yo la verdad que he aprendido mucho litigando. La verdad que el litigio me ha hecho entender cosas. Quizás me siento más seguro ahora con 17 años de trabajo, pero me han hecho muy bien algunas cosas que he ganado, como algunos reveses judiciales que he tenido también. Creo que luego los he madurado y me he dado cuenta de quizás que algunas cosas que pensé en algún momento no eran como yo pensaba. Así que creo que también el abogado se va curtiendo de alguna manera, se va fogueando a medida que va leyendo los expedientes, y también se aprende mucho de litigar con abogados buenos. Yo les comento que cuando recién empecé a litigar, tuve que litigar con abogados muy buenos, y he aprendido mucho, inclusive me he fijado cómo estructuraban las demandas, cómo estructuraban las contestaciones de demanda, inclusive los sinónimos que utilizaban para no repetir lo mismo, palabras como infolio, que yo no sabía que era sinónimo de expediente. Les comento lo que me pasó hace 15 años, pero realmente me ayudó muchísimo litigar y me dio otra visión de las cosas. Y litigar con abogados importantes uno también aprende. Y abogados de otras jurisdicciones también aprende. Es muy importante. Entonces les voy a comentar que en este caso es un caso de un accidente que sucedió dentro del supermercado mayorista Macro. Y yo estuve por la parte actora en ese caso. Es un caso que tramitó aquí en Mar del Plata, en el Juzgado Civil 11, a cargo de la doctora Patricia Juárez. Y ahí me llamó la atención porque yo en la demanda hice una típica demanda de daños, y una demanda de daños que estaba de alguna manera trasvasada por normas consumeriles, o sea que era un procedimiento consumeril porque mi clienta estaba en el interior de Macro y un SAMPI, esos autoelevadores que circulan en el interior de Macro, le pisó el pie a mi clienta. Entonces yo tuve que hacer una demanda de daños y perjuicios, pero además de pedir los daños, pedí el daño punitivo, esa multa civil prevista en el artículo 52 bis de la ley 24240, que procede siempre a pedido de parte interesada y que el juez lo gradúa teniendo en cuenta la gravedad del hecho, más que nada. Siempre tiene que ser un hecho muy grave, rayano a lo doloso, o al menos una culpa grave. Yo lo solicité en la demanda, se llevó a cabo el procedimiento tal cual les describió Pato. Yo generalmente les comento también que cuando tengo un juicio de daño siempre opto por la ordinarización, por más que el procedimiento pueda ser sumarísimo o sumario, porque me quedo mucho más tranquilo con el proceso ordinario, básicamente porque en mi caso particular no tengo que ofrecer toda la prueba con la demanda, solamente la documental, obviamente.
Luego de que contesta la demanda, el demandado y la citada en garantía, yo recién ahí veo cuáles son las defensas que articulan, que esgrimen, tanto excepciones previas si hay o excepciones de fondo, y en base a eso ya veo cuáles son los hechos conducentes y controvertidos, y ya empiezo a diseñar cuál va a ser el plexo probatorio que yo voy a ofrecer. Entonces yo ya estoy mucho más seguro porque ya escuché y ya tengo la campana del demandado. Porque muchas veces en los juicios de daños, las compañías de seguros se ciñen a contestar la demanda, pero de alguna manera o no hacen un relato alternativo de los hechos y directamente lo que, de alguna manera, lo que contradicen son los daños pedidos y todo lo que son los rubros, la procedencia y la cuantía de los rubros resarcibles peticionados. Entonces hay veces que en las demandas de daños, si yo lo hago sumario, tengo que ofrecer toda la prueba del accidente, ofrecer la accidentológica, y por ahí la demandada directamente, cuando es tan obvio, porque puede haber un video, por ejemplo, puede estar grabado el accidente, directamente no dice nada y trata de, digamos, contradecirme o discutirme, debatirme la procedencia de los rubros resarcibles. Va directamente a la indemnización, no va, digamos, al hecho generador. En este caso fue un caso ordinario y lo que sucedió es que cuando se dicta sentencia, la jueza condenó a Macro por 100.000 pesos de daño punitivo que quedó firme. Quedó firme. Y lo más importante, y voy a hablar de la buena fe procesal, porque Macro contestó la demanda y dijo que dentro de su supermercado había tomado todas las diligencias para la seguridad del consumidor. Ustedes saben muy bien que la Ley de Defensa del Consumidor y una de las obligaciones más importantes de los proveedores es el deber de seguridad, que en materia consumeril es aún más agravado. Y dijo que, obviamente, que el SAMPI no circulaba, que había cadenas por donde entraba, etc. Y luego se hace la prueba testimonial una mañana de los testigos ofrecidos por la demandada, y el primer testigo de los 5 que había propuesto, primero, obviamente, contesta el interrogatorio ofrecido por la parte demandada, que era la que lo había propuesto, y luego yo hago, digamos, las contrapreguntas, y le repregunto al testigo. Y ahí arranca el tema y la famosa frase, digamos, transpira como testigo falso, porque obviamente cuando uno empieza a preguntarle al testigo, empiezan las variantes, y el testigo que me pusieron, el apoderado de Macro, era la misma persona, el mismo empleado que había manejado el SAMPI y que era el imputado en sede penal. Y ahí yo le empiezo a preguntar y me empieza a contestar de que sí, de que efectivamente en Macro no había ninguna medida de seguridad, que los SAMPI que pesan 3.000 kilos circulaban por el interior de Macro y solamente había una luz arriba de la máquina y que la gente a medida que lo veía se iba corriendo automáticamente, los clientes. Entonces, con los mismos dichos del propio testigo de la demandada, que luego había 4 testigos más y salió corriendo el abogado de la demandada, porque obviamente vio que ya no le convenía lo más mínimo, porque al contrario estaba autoembarrándose la cancha. Luego, en base a esa testimonial, la jueza de alguna manera sancionó a Macro, lo condenó por daño punitivo por 100.000 pesos y lo que tuvo en cuenta fue la mala fe procesal de Macro, de contestar la demanda, aseverar que tenía medidas de seguridad y luego ella misma acredita de que no tenía ninguna medida de seguridad. Entonces, esa incoherencia de Macro de alguna manera, esa mala fe procesal, la jueza, si bien lo condenó por daño punitivo, también lo tuvo en cuenta. Y no se olviden que los proveedores, en la Ley de Defensa del Consumidor, hay una norma específica en el artículo 53, que dicen que tienen el deber de aportar todos los elementos de prueba que tengan, y lo que Macro no aportó, que tenía en este caso, eran las cámaras de seguridad, que todo supermercado las tiene. Así que fíjense ustedes que es muy importante el tema de la buena fe procesal, y la buena fe procesal, y dentro de la buena fe procesal, el tema de la doctrina de los actos propios en el proceso. Si yo digo una cosa, no puedo luego que tenga un hecho que sea incoherente con lo que digo, o una prueba que diga algo distinto de lo que yo alego, y menos una prueba generada por la propia parte. Número 2. No recomiendo nunca a los jóvenes nobles abogados que cuando tengan un juicio y, por ejemplo, sean demandados y haya un instrumento donde haya una firma, no desconozcan la firma por desconocerla cuando saben que es de su cliente, porque hay muchas veces que vienen clientes que nos quieren entregar 20 o 30.000 pesos y digan, ay, negá la firma, porque negando la firma obviamente que el derrotero, el proceso se dilata, porque hay que
desancicular un perito, que el perito luego notificarlo, que acepte el cargo, el anticipo de gastos, todo lo que Patricio les acabó de mencionar, y todo eso lleva muchísimo tiempo para que luego el perito, o con una prueba indubitada, o con un cuerpo de escritura, termine diciendo que la prueba es, o que la firma, mejor dicho, de nuestros clientes. Eso es un error muy grande de los abogados, un error muy grande, queda muy mal y no nos sirve, porque si al mismo juzgado que nosotros le decimos que la firma no es de nuestro cliente y luego sale que es de nuestro cliente, fíjense si luego tienen un caso de verdad y tienen que ir a la justicia al mismo juez con un amparo de salud, con una persona mayor de edad, por ejemplo, un amparo de salud contra IOMA, que es provincial, y tiene que reclamar, por ejemplo, por un diabético por insulina que no tiene, y ustedes andan desconociendo firmas, los jueces también son seres humanos, y tienen sentido si piensan, y hay veces que uno se arma de un mal nombre porque de alguna manera lo categorizan como un chanta jurídico. Entonces, eso es una cuestión muy importante y no hay que desconocer las cosas que no hay que desconocer. Si es verdad, hay que ir siempre con la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay veces que uno, por hacerle favor a un cliente, y ese cliente va y desaparece y nunca más los ve, ustedes terminan poniendo su nombre y poniendo su firma, y Mar del Plata es muy chica, y para hacerse respetar cuesta mucho, pero para perder el prestigio se pierde en 5 minutos. Así que las cosas hay que pensarlas muy bien, y siempre que vayan por el camino de la verdad, siempre les va a ir mejor que con la mentira. Así que eso es otra cosa que les digo y que me parece importante decirlo ahora. Por otro lado, también les comento que es muy importante que los jueces utilicen bien el artículo 34 del Código Procesal, tanto de la Provincia de Buenos Aires o del Código Procesal Nacional, según sea el caso, de las facultades de los jueces, que los jueces tienen que señalar cuando, ante cada petición, si esa petición tiene algún tipo de defecto u omisión, antes de hacer lugar a la petición. Miren, yo tuve un caso hace muchos años que tramitó también aquí en Mar del Plata, era una quiebra, de una clienta, fue uno de los primeros casos que me tocó, una clienta que le declararon la quiebra. Yo lo agarré iniciado el juicio, era una señora que tuvo un problema en la hiperinflación de 1988, en el gobierno de Alfonsín, y que entró en quiebra, quedó viuda la señora, se pidió un préstamo en dólares, le fue muy mal, y tenía un patrimonio importante, en ese momento 2 o 3 propiedades, y bueno, le declararon la quiebra, y le quedó un solo departamento que no entró en el desapoderamiento falencial porque era bien de familia. ¿Y qué pasó en ese momento? La mujer obviamente quedó como fallida, se realizaron los bienes que no estaban protegidos por el bien de familia, pero el síndico, que en ese momento no voy a decir el nombre, quién era, plantea un incidente de desafectación de bien de familia. Y ahí es uno de los primeros casos donde me tocó intervenir, y me llamó poderosamente la atención porque se tramita por vía incidental, obviamente, pero uno de los presupuestos más importantes para poder voltear un bien de familia, en este caso, era una deuda, una presunta deuda de expensas, porque era un departamento el bien de familia. Y lo que recuerdo era que el síndico en la demanda presenta la demanda y no adjunta ninguna documentación donde acredite que el departamento objeto del volteamiento, desafectación de bien de familia, realmente tenía una deuda de expensas. Y pese a tal gran omisión, el juez ordenó correr traslado de la demanda. Y ahí es donde yo conocí a mi clienta en una situación muy complicada. Ella tenía casi 80 años en ese momento. Y la verdad es que en ese momento planteé una serie de cuestiones y me di cuenta que el juez había cometido un error muy grande, porque había dado traslado de un incidente cuando había una condición de admisibilidad que no podía haberlo dado, que era que no se había acreditado ni prima facie que se debía esa plata de expensas. Tuve que litigar muy fuerte, les comento que el juicio terminó por una caducidad de instancia hace 2 meses, donde se declaró la caducidad de instancia digamos, a la sindicatura. Las costas fueron por su orden, porque generalmente en las quiebras pasa eso. Pero lo que sufrió mi clienta fue muchísimo, porque era una señora mayor, y la verdad que le arruinaron sus últimos años de vida, porque que jueguen con su casa no es una cuestión menor, y ya es una cuestión realmente irrecuperable. Así que fíjense que la prueba documental es importantísimo, y los jueces también deben, antes de correr traslado, analizar que estén todas las cosas, porque una vez que se causa un daño, como sufrió esta mujer, ese daño tampoco se puede, de alguna manera,
luego volver a subsanarlo. Eso es para que ustedes tengan en cuenta, y hay algunos documentos que hay que acompañar, porque sin esos documentos, digamos, los reclamos son muy poco serios. Así que eso es una labor que también, además los jueces tienen que evitar de alguna manera que las partes se maten en el derrotero, porque lo que hay que buscar, y el objetivo final del derecho, es buscar la paz social. Entonces los jueces también tienen que dirimir y tienen que tratar de que, si se puede resolver lo más rápido posible, tratar de buscar la forma, y no que las partes se maten entre sí, litigando con, digamos, con procedimientos sin ningún tipo de sentido. Tercera cuestión. Otro de los temas importantes que me tocó intervenir y que también a ustedes les puede llegar a pasar es, por ejemplo, qué sucede a veces con las informaciones sumarias y qué efectos tienen las informaciones sumarias. Hay veces que uno tiene que, por ejemplo, probar concubinatos, ¿no? Concubinatos, que puede suceder. Y hay veces que, por ejemplo, no sé, les comento casos, hay veces que, por ejemplo, existe el concubinato está protegido legalmente, pero obviamente los convivientes no tienen ninguna prueba escrita porque no tienen la unión convivencial del certificado ni la declaración en el registro público de comercio. Pero pese a ello, existen mecanismos judiciales para poder obtener una declaración de concubinato, y eso para ello están las informaciones sumarias, que de alguna manera, no con ese nombre, pero sí están reguladas en los artículos 823 y siguientes del Código Procesal. Así que lo que les comento es que a veces que esas sentencias que se obtienen en esos procedimientos bastante atípicos, porque son de jurisdicción voluntaria, donde va la peticionante, puede suceder a veces que el concubino muera, entonces el concubino supérstite inicia la información sumaria, que puede tener efectos administrativos para presentarla en ANSES, o a veces puede tener inclusive efectos laborales. Por ejemplo, puede pasar que haya una indemnización por muerte que cobrar, que derive de la ley laboral, por ejemplo, no sé, creo que es el artículo, si mal no recuerdo, el 248 de la LST, de la ley 2744, donde si se muere un trabajador, el empleador debe abonar la indemnización por antigüedad y el resto de los rubros, no sé, el SAC proporcional, las vacaciones no gozadas, bueno, algunos de esos rubros van a sucesión y otros, pero los que no van a sucesión, la indemnización por antigüedad propiamente dicho, hay veces que la concubina quiere presentarse de alguna manera a cobrar ese dinero. Y hay veces que hay otros causavientes que la quieren desafiar. Entonces ahí arranca un problema, porque generalmente el empleador que debe pagar no sabe a quién pagar porque tiene una duda en el acreedor, entonces decide consignar judicialmente el dinero. Y hace una demanda de consignación, y la consignación judicial, ustedes lo tienen, creo que está regulada en el artículo 904 del Código Civil y Comercial nuevo. Entonces, la duda en el acreedor hace que para no hacer un pago mal, y no tiene que hacer el que paga mal paga dos veces, se consigna judicialmente. Y ahí se denuncia y se demanda a los beneficiarios de esta indemnización. Y muchas veces puede ser que la concubina haya obtenido la información sumaria y quiera, de alguna manera, presentarla o ponerla en el juicio laboral. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque estas informaciones sumarias, como son obtenidas en juzgados civiles y comerciales, y son de jurisdicción voluntaria, y son trámites unilaterales, muchas veces no interviene ninguna parte, entonces no hay fiscalización de la contraparte a la que luego en el otro procedimiento se la quiere oponer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si se logró una información sumaria convivencial en un juzgado civil, y luego esa conviviente la presenta como prueba en sede laboral, va a tener que reeditar todos los medios de prueba, porque es muy factible que la contraparte se oponga y le diga, como yo no pude intervenir en el juicio convivencial, en esa información sumaria, no pude controlar tus testigos, no pude repreguntar, vos esa información sumaria pasa una suerte de presunción, pero vas a tener que volver a reeditar todos tus medios probatorios.
porque las informaciones sumarias no causan estado ni cosa juzgada en sentido material. ¿Tá? Así eso téngalo en cuenta, es un dato muy importante, así que si ustedes tienen que contestar una demanda y tienen una información sumaria, sepan que la contraparte puede desafiarlos y tienen que igualmente al contestar la demanda ofrecer todos los medios probatorios que corresponden. Tercer tema que voy a tratar rápidamente. Siempre que uno tenga que probar, gente, tiene que saber muy bien en qué campo está. Y presten atención en esto, por favor. No es lo mismo probar en un juicio de daños y perjuicios automotor de un accidente vial una lesión, por ejemplo, una lesión física para reclamar una incapacidad sobreviniente, que probar un daño ambiental en un proceso ambiental. Porque la prueba, aunque es procesal y es común, también está de alguna manera guiada por los principios que rigen en la materia. Si yo estoy en un tema de derecho ambiental, tengo que tener muy en cuenta que, primero, el derecho ambiental es un derecho constitucional, que está la cláusula ambiental en el artículo 41. Segundo, que es un derecho convencional, que está en el Protocolo de San Salvador, que Argentina ratificó, que es anexo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercero, hay leyes nacionales y provinciales. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25675, y en esas normas, en esa Ley General del Ambiente, hay normas procesales que van a ser comunes y que todos los jueces de Argentina, por más que apliquen sus códigos procesales de sus jurisdicciones locales, van a tener que tener estas normas en cuenta sí o sí. Por eso el proceso ambiental es un proceso especial que hay que tener mucho cuidado si les toca estar. ¿Por qué? Porque en el proceso ambiental rigen los principios ambientales, que son el principio de precaución, de prevención, de progresividad, de congruencia, y siempre tengan en cuenta que el proceso ambiental y el derecho ambiental es un derecho donde uno de los principios es la equidad intergeneracional y todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces les digo, y miren cómo son estos pequeños microsistemas, son microsistemas que son especiales, que como uno tiene que probar, y por ejemplo, si puede ser en un juicio de particulares, miren, un juicio de particulares, puede ser que un edificio en Mar del Plata se levante con autorización administrativa y venga el vecino y se oponga, pese a estar la autorización administrativa, y se oponga, e inicie un juicio de límites y restricciones al dominio, y diga que pese a que tiene autorización administrativa, esa obra en esas condiciones daña al ambiente. Y obviamente que es un caso entre particulares, entre vecinos, entre colindantes, donde los dos van a invocar el derecho de propiedad, pero uno va a invocar un derecho de propiedad a construir y el otro va a invocar el derecho de propiedad y lo que es la utilización ambiental de la propiedad. Entonces puede suceder que en esos juicios haya un abuso del derecho. Y fíjense que el nuevo código también establece el abuso del derecho en materia ambiental, en el artículo 14, donde dice que los derechos individuales, es decir, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando ello afecte derechos de incidencia colectiva en general, como es el derecho al ambiente. Entonces podría darse un juicio normal, civil y comercial, entre particulares, pero que va a estar trasvasado por normas ambientales, donde las pruebas van a ser diferentes y el juez tiene que ser distinto. Porque el juez en materia ambiental, primero, el principio dispositivo ya ahí no rige, porque el juez ambiental piensa distinto, y ojo porque ya hay jueces ambientales, estrictamente ambientales, como es en Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene jueces exclusivos en materia ambiental. Y el juez ambiental, la garantía de imparcialidad, no rige más porque el juez es parte. ¿Por qué? Porque el juez tiene el derecho y el deber de defender el ambiente. Entonces, cuando el juez tiene un proceso ambiental, ya no es la típica relación jurídica procesal decimonónica que ustedes están acostumbrados a trabajar, porque el juez es juez y parte, es así de simple. Y el activismo judicial es muy importante porque todos tenemos el deber de proteger el ambiente.
y encima el deber de proteger el ambiente, enlácenlo con el deber de prevenir el daño, que ahora también establece como principio el nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 1710. Entonces, en medidas cautelares ambientales, los grados de verosimilitud a veces bajan porque están impregnados con el principio preventivo y precautorio. Y hay veces que la prueba que se exige, por ejemplo, para parar un edificio con una cautelar, tiene que tener un nivel más bajo que lo que es una prueba o el nivel de convicción de una prueba en un proceso civil y comercial normal, por ejemplo, en un daño superficie automotor. Entonces, ténganlo en cuenta. Y otra particularidad que tiene el proceso ambiental es que no rige el principio de congruencia procesal, porque el juez puede dictar una sentencia y puede resolver sobre cuestiones que las partes no hayan incorporado al juicio. ¿Qué significa? Se pueden dictar sentencias ultrapetitas o extrapetitas. Y tengan también en cuenta que hay principios como es el derecho irrestricto al acceso a la jurisdicción ambiental, por ejemplo. Y existe libertad de pruebas. Pero entonces lo que quiero decir con todo esto es que cada prueba tiene que ver en qué ámbito del derecho nosotros estamos situados. No es lo mismo la prueba de una pericial caligráfica en un pagaré que una prueba entre particulares trasvasada por normas de derecho ambiental. Entonces, eso es lo importante. Y ustedes como futuros operadores jurídicos tienen que tratar de manejar eso, que es muy importante. Cambio de tema. Otro tema que me parece importante, y ya voy cerrando porque le voy dejando muy poco espacio a Franquito, es que es muy importante cuando hay pruebas, de un poco de lo que habló Patricio, con los pedidos de explicaciones, cuando es un juicio, digamos, en el proceso civil y comercial, porque hay veces que cuando hay una pericial y hay pedido de explicaciones a los peritos, una de las partes en ese pedido de explicaciones se excede y trata de incorporar un nuevo punto de pericia, que está prohibido, y ustedes deben oponerse antes de correrle traslado al perito. A mí me pasó hace muy poco, en una pericia de daños y perjuicios por una lesión física en un juicio de daños, que la pericia salió por un 42% de incapacidad y la contraparte le pregunta al perito que diga que trate de manifestar la misma incapacidad pero utilizando otro baremo diferente, no el baremo Altuve, sino otro baremo distinto. Y eso debería haber sido objeto de un punto de pericia y no de un pedido de explicaciones. Por otro lado, me ha tocado en otro juicio de daños, y esto tengan cuidado porque es muy común de las aseguradoras, de que, fíjense, tuve un juicio con Normandina porque un chico lo golpearon los patobicas de la Normandina, entonces me vino a ver y yo hice un juicio contra Normandina y cité en garantía a Provincia Seguros, que es digamos, el seguro de responsabilidad civil de la Normandina. Esto creo que había sido en Samsara Beach, el accidente, digamos, la reyerta. Hice el juicio, digamos, de daños y perjuicios, y la citada en garantía me opone como excepción previa, digamos, lo que sería falta de legitimación pasiva, una exclusión de cobertura, y me invoca una cláusula de la póliza donde decía que se eximía de responsabilidad si era un tema de pelea o riña. Entonces todo el tema giraba en si iba a cubrir o no Provincia Seguros, a ver si lo que le había pasado a mi cliente era una pelea o era una riña, o que realmente los patobas le habían pegado y lo habían sacado. De vuelta, chicos, un juicio trasvasado por normas consumeriles. Así que, de vuelta a tratar de unir lo que es la responsabilidad con normas procesales. ¿Y qué pasó? Me ofrecen prueba contable. ¿Y saben lo que le pone en la prueba contable a el contador? Que el contador diga e interprete la póliza y diga si lo que sucedió, conforme los hechos relatados en la demanda, son o no son una pelea o una riña en los términos de la póliza. Es decir, que el perito contable determine si la pelea digamos, configura o no una riña, de alguna manera, para que luego la compañía, de alguna manera, digamos, la compañía de seguros se exonere de responsabilidad. Obviamente que yo ni bien detecté eso, y ojo, porque esos puntos de pericia hay que oponerse, ni bien a uno, o le corre el traslado de la demanda, si es sumario, o cuando se ofrece la prueba en el ordinario, siempre hay que oponerse, hay que observarlo, porque esto no tiene nada que ver con la incumbencia del perito. Nunca un perito contable puede determinar si una pelea es una riña o una reyerta o una mera pelea. Eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, también les cuento que es muy importante cuando uno ofrece la prueba informativa, tratar de describir bien qué es lo que quiere,
porque si luego uno hace el oficio para que pase a control, si uno pone palabras que no puso en el ofrecimiento, obviamente te lo van a observar, así que hay que saber bien qué quiere uno. Eso es un tema importante. En el momento en que hay que redactar el ofrecimiento, ser claro, porque después no puedo agregar un punto y coma, me lo van a observar. Tercero, siempre utilizo esto yo, cuando tengo una prueba de daños y perjuicios y una pericia médica. Un libro que es esto es Baremos Generales del Fuero Civil, y acá están todas las especialidades médicas y todos los temas divididos por especialidades que se tienen en cuenta en las incapacidades físicas. Y esto me ayuda mucho a mí. Por ejemplo, tuve un caso importante recién de una chica que tuvo un accidente en moto y tuvo un accidente cerebrovascular, en realidad un TEC, que un TEC es un traumatismo encéfalo-craneal, que tuvieron que hacerle 2 operaciones importantes, y entre ellos una descompresión craneal. Y luego de esas operaciones, los daños son muy grandes porque hay lesiones que afectan toda la parte neurológica y motriz. Por ejemplo, tuvo una hemiparesia, que es, digamos, una pérdida de fuerza motora en todo lo que son los miembros inferiores, esto es el miembro inferior del lado izquierdo, y también muchos problemas neuronales porque estos TEC producen de alguna manera una especie de delay, de enlentecimiento o ralentización de las capacidades neuropsicológicas. Por ejemplo, tenés pérdida de memoria, tenés cambios de conducta, de personalidad muy serios. Entonces, es muy importante la especialidad del perito, y este tipo de casos hay que saber muy bien, porque por ahí un perito traumatólogo sabe muy poco de neurología, pese a que fue una rotura en el cráneo. Entonces hay que saber muy bien y hay que hacerle las preguntas muy bien al perito neurocirujano, porque hay que fijarse también en la tabla de materias que uno tiene para no cometer errores. Y es muy importante esto porque esto me da a mí me da de alguna manera el lineamiento de qué preguntas le tengo que hacer yo al testigo, y me ayuda muchísimo porque es un arte de la medicina también saber hacer las preguntas. O sea, los abogados tenemos que saber de medicina, no queda otra. Y es muy importante porque lo que no probamos no nos van a hacer lugar. Otro tema, y ya voy cerrando. Muy importante. A ver qué me queda acá. Bueno, una última cosita y ya cierro y lo dejo a Franco. Nada, tengan en cuenta una única cosa, 2 minutos. Quizás hablé de prueba digamos, lo que a mí me parece más importante. Siempre tengan en cuenta lo que les digo de las pruebas y de los clientes. Y por último, tengan en cuenta algo que también afecta a la prueba, que hay un nuevo cambio de paradigma en el Código Civil y Comercial de la Nación, en los artículos 1, 2 y 3, y hay una constitucionalización y una humanización de todo el derecho privado. Y eso afecta muchísimo, y afecta muchísimo gente, porque ahora los casos de derecho privado deben ser resueltos conforme la ley, la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y la propia ley, además, debe ser interpretada desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de los tratados de derechos humanos. Entonces, ahora, en derecho privado, tenemos lo que se llama una pluralidad de fuentes. Y la pluralidad de fuentes es muy importante porque hay que hacerlas dialogar. Las fuentes de distintas jerarquías, los tratados de derechos humanos, la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales, no se excluyen entre sí, sino que dialogan, hablan, se escuchan y se comunican. Y es muy importante, porque ello hace a que la aplicación y la interpretación sea coherente, coordinada y complementaria. Entonces, para el buen servicio de justicia, es muy importante. Y máxime que ahora la ley no es la única fuente jurígena por autonomacia, sino que el nuevo código dice que las sentencias que dictan los jueces en el artículo 3 tienen que estar razonablemente fundadas, y no dice más fundadas en ley como debería ser. O sea que fíjense que hay otro abanico de posibilidades, y la equidad y los principios generales del derecho también tienen mucho más lugar con este nuevo paradigma que establece el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Esto para que lo vean y para que sepan que el ordenamiento jurídico todo se comunica y no hay que interpretarlo nunca como compartimentos estancos, sino que todo se habla, todo se comunica, y no se encierren nunca en una única norma ni en un microsistema, porque el que lee de un solo libro corre ciertos riesgos. Entonces, siempre tengan en cuenta el ordenamiento jurídico todo, como que todo se conecta, porque hay veces que lo general puede más que lo especial.
Bueno, espero que les haya servido y le doy paso a Franco. Muchas gracias. Perdón, Franco, antes de que comiences, queremos preguntarte si vos estás dispuesto a volver el martes próximo, porque te queda muy poquito tiempo y la verdad que la gente estaba muy interesada en escucharte. ¿Te parece bien que hagas una pequeña introducción y vuelvas? Dale, sí, perfecto, perfecto. Genial, porque como a las 18 hay otro curso, nos gustaría que puedas abarcar todo el tema completo, y la verdad que lo de los chicos fue muy interesante y no llegamos con los 3, sino, ¿sí? ¿Te parece? Nos haces una intro para que queden todos informados para el martes que viene, y el martes que viene, en vez de comenzar el seminario a las 16, vamos a comenzar 15:30 con Franco y todo lo que le reste. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. Buenísimo. Bueno, todo tuyo, Franco. Muchísimas gracias por tu predisposición. Bueno, no, por favor. Bueno, como primera medida, gracias a ustedes por la convocatoria. Gracias, Juan. Gracias, Patricio. Bueno, mi nombre es Franco Pellerano. Yo soy accidentólogo vial. En este momento, y hace ya más de 7 años, me desarrollo como perito oficial, interviniendo en causas penales. Y en este encuentro quisiera dar los lineamientos generales y las aristas fundamentales, los puntos neurálgicos, para que ustedes como abogados, en el ejercicio de la profesión, no solo al momento de redactar los puntos periciales, sino al momento de leer una pericia accidentológica, lo puedan hacer de manera integrativa y de manera secuencial. Me gustaría dar como introducción una diferencia básica entre un hecho de tránsito que tramita por el fuero penal y uno por el civil. Como primera medida, aquellos que tramitan por el fuero penal, ustedes saben que por el artículo 71 del Código Penal, aquellos delitos de acción pública es cuando un siniestro vial acaece en la vía pública, y hay un herido que es trasladado al nosocomio más cercano. Acá, en primera medida, debe intervenir el personal policial resguardando el hecho, y los que ocurren en primer momento es los peritos oficiales, ¿no? En este caso, acá la prueba es mucho más palpable. ¿Por qué? Porque se hace una preservación del lugar del hecho, se hace un relevamiento accidentológico, un relevamiento fotográfico y planimétrico. En este caso, el que acciona la acción penal es el fiscal. En el caso del Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos a la Fiscalía número 11, la Fiscalía de Delitos Culposos, donde va a tramitar por el artículo 84 bis en el caso del homicidio culposo, o el 94 bis en caso de lesiones culposas. El fiscal va a solicitarle al perito que se expida sobre diferentes puntos de pericia. Generalmente son siempre los mismos los puntos de pericia, y para que ustedes, y haciendo un paralelismo con el proceso civil, que ahora le voy a dar una breve introducción, y lo seguimos el martes que viene, deben prestar mucha atención a cómo el perito responde cada uno de los puntos de pericia suscitados por el fiscal. En el procedimiento civil, a diferencia del penal, en el penal lo que se busca es una condena, y en el civil un resarcimiento económico por algunas lesiones o por algún daño en los rodados. Tenemos que tener en cuenta que la función del perito es ponerle certidumbre y generar un dictamen que cause certeza, es decir, que sea coincidente con lo que determinen las partes, es decir, va a poner certeza a los hechos contradictorios que las partes establezcan en el escrito de la demanda. Como punto fundamental, si ustedes tienen la posibilidad al momento de entrevistarse con su cliente, cuando sus clientes le plantean el hecho que sufrieron y pretendan cobrar una indemnización, automáticamente ustedes se van graficando en la cabeza el encuadre jurídico que le van a dar, pero muchas veces lo que yo observo al redactar los puntos de pericia por los abogados es a lo mejor la falta de conocimientos y en la accidentología vial, y a veces caen en abstracto y queda como un copiar y pegar cada punto de pericia. Y hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, es que cada hecho en particular es diferente el uno del otro. Entonces es muy importante que ustedes, a la hora del ejercicio de la profesión, que les llega un accidente de tránsito, ya sea que tramiten el fuero penal o civil, se informen del hecho, se asesoren cómo redactar el punto de pericia, y de esta manera llegar a una sentencia favorable. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno, en el ejercicio de la profesión, y por querer citar diferentes puntos de pericia, termina perjudicando. ¿Por qué digo esto? Porque el perito va a responder lo que se le pida. Lo que se le pida en los puntos de pericia tiene la obligación de responder.
En ese sentido, tenemos 3 circunstancias básicas: la imparcialidad del perito, que el doctor Carlos Finocchietto sostiene en su Código Procesal Civil y Comercial comentado, que el perito es aquel experto que va a ponerle certidumbre al juez y va a informarlo sobre aquella materia que el juez no tiene la obligación de conocer. Y esto me permite conectar con un tema importante. Deben prestar mucha atención a cuando el perito, en mi caso el accidentólogo vial, hace interpretaciones de la ley. Acá, Juan, con la otra vez con Juan estábamos debatiendo el tema cuando un perito toca el tema legal. Esto es un problema grande, porque acá lo fundamental es que el perito se expida sobre la materia de la que debe, de la materia de su incumbencia, no haciendo interpretaciones de la ley. ¿Por qué? Porque acá la función fundamental del perito es la imparcialidad. Ya cuando el juez, y generalmente pasa mucho en las pericias penales, donde en el último punto se le solicita al perito que se expida sobre toda circunstancia que surja de interés para esta investigación, dejando la puerta abierta para que el perito se expida sobre cualquier circunstancia que haya pasado en el proceso. Y acá, en otros departamentos judiciales, lo he observado más que en el Departamento Judicial de Mar del Plata, empiezan a hacer una interpretación de la Ley 24.449, de los decretos reglamentarios, y diferentes cuestiones legales que no son la incumbencia del perito. Entonces pasamos de un informe imparcial a un informe tendencioso. Entonces es muy importante que ustedes, mismo después para la pedida de explicaciones que les corresponde en las diferentes audiencias, tengan en cuenta estas cuestiones fundamentales, que el perito no toque cuestiones legales. Y si así se lo piden, el perito debe responder que no es su incumbencia y no puede responder sobre ese punto en particular. Luego tenemos la objetividad. La objetividad es una causa fundamental del experto, en donde en la pesquisa debe fundamentalmente ser objetivo con los puntos de pericia, debe ser congruente con los puntos de pericia, no se puede alejar de ellos, no puede responder cuestiones por sí solo, ni tampoco debe dar interpretaciones personales. ¿Qué quiero decir con esto? Todo hecho suscitado en el informe pericial debe estar respaldado por cuestiones técnicas objetivas de carácter pericial. Todo esto tiene que tener un sustento fáctico, un antecedente fáctico que debe estar probado. Pasa mucho con las cuestiones de velocidad, en el caso de las pericias accidentológicas, en donde el perito arriba a una velocidad en particular, y se hace a través de un cálculo matemático, que este punto lo voy a dejar para el martes que viene porque merece un mayor desarrollo. A través de un cálculo matemático se llega a arribar a la velocidad de circulación del vehículo o una velocidad previa o de impacto. En este sentido, el perito debe expedirse sobre cuál es el mecanismo que utiliza para arribar a esa conclusión. Recordemos que toda conclusión arribada por el experto debe estar respaldada por un método científico, por un antecedente fáctico. En este sentido, con el tema de las velocidades, para que ustedes tengan en cuenta, al momento de relevar un hecho, porque ustedes tienen la posibilidad de que su cliente mismo lo llame en el lugar del hecho y le diga, mira, tuve un siniestro vial en tal dirección, ¿qué es lo que hago? Porque es habitual que a veces, si tienen una cartera de clientes con clientes de confianza, puede ser que lo llamen a su teléfono personal y les comuniquen esa situación que está acaeciendo. Lo ideal sería que ustedes arriben al lugar del hecho, ¿para qué? Para palpar la prueba que van a utilizar después en la demanda, para utilizar esa prueba y relevar los hechos fundamentales de la pericia. Por eso es fundamental que ustedes conozcan acabadamente cuáles son los hechos que llevaron a esa circunstancia del suceso vial. ¿Bien? En este caso, la velocidad, si quieren, esto lo vamos a desarrollar el martes que viene, porque es bastante extenso, pero unos lineamientos fundamentales que ustedes deben saber al momento de un siniestro vial: cómo se obtiene la velocidad de un impacto, cómo se tiene una velocidad previa al impacto, cuáles son los elementos que valoran los peritos, cuáles son los elementos que deben valorar ustedes como abogados a la hora de redactar los puntos de pericia, o a la hora de leer los puntos de pericia en el fuero penal, que fueron redactados por el señor agente fiscal. Y una de las causas fundamentales son los arrastres neumáticos. Cuando ustedes ven un arrastre neumático los expertos lo llamamos, entre otras circunstancias, a la huella neumática de frenada, al derrape, al arrastre metálico que produce una moto con los salientes metálicos con el asfalto,
Todas esas circunstancias son utilizadas para arribar a la velocidad. Obviamente es por un cálculo matemático, y al final de la pericia se va a dar una conclusión donde el perito arribe a la conclusión de la velocidad, haciendo alusión a ese cálculo matemático que se utilizó. Una cuestión fundamental para la velocidad también, que a veces no es muy común que se pida, es el tema de las videograbaciones, ya sea tanto las privadas como las municipales. Eso a través de un oficio se puede recuperar las videograbaciones, ya sea de una vivienda o de la vía pública. ¿Por qué? Porque el perito, siempre y cuando los fotogramas y demás circunstancias que tienen que tener características fundamentales del video, el perito puede arribar a una conclusión con una velocidad. ¿Bien? Se hace un cálculo matemático a través de un análisis de la imagen, es un cálculo bastante simple, donde se puede arribar a la conclusión de la velocidad de circulación o la velocidad de impacto. Hay mitos muy grandes en la accidentología vial, que a lo mejor una de las cuestiones que preguntan siempre en las pericias es: como no se observa huella de frenada, no se frenó. Bueno, esto es una falacia. Si no, imagínense que todas las esquinas estarían impresas con huellas, arrastres neumáticos. Que no exista huella de frenada no quiere decir que el vehículo no haya frenado. Lo que pasa es que la huella neumática de frenado se imprime cuando el neumático entra en determinada temperatura, empieza a desprender material caucho, material gomoso, y ahí es donde se imprime la huella neumática, que es lo que a nosotros nos permite sacar velocidad. En este lineamiento existen diferentes métodos también para sacar velocidad, velocidad por deformaciones, velocidad por vuelco. Todas estas circunstancias yo las había preparado para exponer, así que la semana que viene, sin ningún problema, vamos a poder ir tocando punto por punto. Básicamente, quiero que tengan en cuenta las cuestiones de cómo preguntar al perito. Cada hecho de tránsito es diferente el uno del otro. No utilicen preguntas genéricas para los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque no todos los accidentes son iguales, no todos los sucesos de tránsito pasan de la misma manera. Entonces, a lo mejor uno tiene ya demandas preparadas sobre siniestros y uno a simple vista dice: bueno, este siniestro es parecido al otro que ya tuve, que ya presenté la demanda y ya salió favorable, voy a presentar lo mismo. No. Den un estudio acabado sobre esa materia, sobre ese accidente en particular, tómenselo como un hecho aislado. No recaigan en copiar y pegar, o a veces siempre poner los mismos puntos de pericia, porque, como ustedes saben, el perito se va a expedir, y si esa pericia no le sale favorable para su cliente, va a ser un problema grande. Franco, perdóname, me parece sumamente interesante el tema de los puntos de pericia. Te diría que lo más interesante por lo que estoy viendo en el chat. ¿Te parece que sigamos el martes próximo? Porque sí, cómo no. Algunos están ingresando a otra charla y me parece que se van a perder lo mejor. Bueno, sí, perfecto. ¿Sí? Quedo a disposición. Bien. Buenísimo. Entonces te esperamos el martes próximo, 15:30, si les parece a todos. Arrancamos un ratito antes del doctor Basso, así podemos terminar con este tema que me parece que es sumamente importante, y no sé si vamos a tener mucha información en otro lado, así que lo esperamos a Franco. Bueno, Juan se nos fue, no sé por dónde andará, quedó solo Pato. Bueno, Pato, yo quiero decirte que cuando integre el Consejo de la Magistratura... Alguien se enojó. ¿Cómo? Cuando yo integre el Consejo de la Magistratura te voto. Olvídate, es mi voto para... Ojalá que llegue pronto. Muchísimas gracias a los tres expositores, han sido exposiciones brillantes, creo que los comentarios del chat son todos muy positivos, así que gracias Pato, gracias Juan, gracias Franco, y nos vemos el martes que viene, un ratito antes, 15:30. Entonces, Vero. Sí, exacto, los esperamos a todos. Pato, Juan, gracias. Buenas tardes a todos. Seguimos ahora en el curso de ejecución de alquileres, no se vayan. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas tardes. Gracias, Juan, donde quieras que estés. Dale.